No te pongas dramático, David. Es solo una noche con mi jefe, el hombre con el que he soñado desde que nos casamos, dijo mi esposa. Respondí. Bueno, a la mañana siguiente, su amante, el director ejecutivo, la llamó gritando. Nuestra fusión se vino abajo. ¿Quién dijiste exactamente que era tu marido? Mira, he visto muchas cosas raras en mi vida. Una vez vi a un hombre adulto llorar por una presentación de PowerPoint. He asistido a reuniones de directorio donde los ejecutivos discutían sobre la elección de fuentes durante 20 minutos como si fuera la crisis de los misiles de Cuba. Incluso he visto a un director financiero comerse una ensalada con las manos porque estaba demasiado estresado para usar cubiertos. Pero nada, y me refiero a absolutamente nada, podría haberme preparado para el momento en que mi esposa entró por la puerta un martes por la noche, tarareando como si la hubieran elegido para protagonizar una película de Hallmark para sentirse bien. Con esa bata de seda que le regalé para nuestro aniversario, la que, según ella, la hacía sentir demasiado elegante para estar en casa, y agarrando mi botella de Cabernet Sauvignon 2015 como si fuera un trofeo de participación que acababa de ganar en una carrera de atletismo ajena. Ahora, déjenme que les explique. Este no era un Cabernet cualquiera. Era el Cabernet que llevaba 3 meses guardando en nuestra vinoteca, colocado en el ángulo perfecto, con la temperatura controlada como si fuera un bebé prematuro en Laucín. Esperando el día, cerré el acuerdo Meridian, un contrato multimillonario que habría hecho que mi jefe prácticamente me lanzara pétalos de rosa a los pies. Había estado mirando esa botella como un niño mira un regalo de Navidad bajo el árbol, imaginando el momento exacto en que la abriría, me serviría una copa generosa y brindaría por mi propia brillantez mientras mi esposa fingía entender lo que significaban las cláusulas de liquidez. Esa botella representaba la victoria, el éxito, el sueño americano, en forma de uva fermentada. Y allí estaba ella, mi querida esposa desde hacía 6 años, bebiéndola como si fuera vino de $2 de una gasolinera, con los labios teñidos de ese intenso color borgoña, y los ojos brillando con algo que definitivamente no era amor por su esposo. Tenía ese brillo, esa luminosidad después de algo que todo hombre casado reconoce y teme. Ya conoces esa mirada. Es la misma que tiene la gente en esas selfies después de entrenar, donde están todos sudorosos y asquerosos, pero de alguna manera orgullosos de sí mismos. Excepto que no había ido al gimnasio. Ni pantalones de yoga, ni zapatillas, ni batido verde. Solo esa bata, ese vino y esa sonrisa que solo podía significar una cosa. Había estado haciendo cardio en otro sitio. Entró en la sala, donde yo estaba sentado, con la laptop sobre las rodillas, fingiendo que le importaba una hoja de cálculo que, dada la atención que le dedicaba, bien podría haber estado escrita en sánscrito antiguo. Podía oler su perfume. Lo bueno. No el típico vestido de Macy's, sino el francés caro que solo usaba en ocasiones especiales. Al parecer, esta noche había sido realmente especial. Se dejó caer en el sofá a mi lado, tan cerca que pude sentir el calor que irradiaba su piel, y dio otro largo sorbo a mi Cabernet. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que probablemente podría haber partido nueces con las muelas. Entonces lo dijo. Las palabras que habrían provocado una furia tan fuerte que habría volcado la mesa, tirado lámparas y llamado a la policía. Se acercó mucho, con el aliento oliendo a mi vino robado y a mi traición, me dedicó una sonrisita de suficiencia que habría puesto celoso al gato de Cheshire, y susurró: no te pongas dramático, David. Es solo una noche con mi jefe, el hombre con el que he soñado desde que nos casamos. Solo una noche. Como si se hubiera quedado hasta tarde en la oficina para terminar un informe. Como si hubiera ido a tomar algo con su compañera de cuarto de la universidad. Como si hubiera hecho algo distinto a lo que esas palabras significaban. ¿Y ese pequeño detalle al final? ¿El hombre con el que he soñado desde que nos casamos? El beso del chef. En serio. La audacia fue casi impresionante. La mayoría de la gente al menos tiene la decencia de mentir. Inventar alguna historia sobre trabajar hasta tarde, o quedarse atascado en el tráfico, o literalmente cualquier cosa que no sea una confesión completa hecha con la confianza de quien sabe que se saldrá con la suya. Debo mencionar algo aquí. No soy celoso. Nunca lo he sido. No reviso teléfonos, ni pido contraseñas, ni interrogo a mi esposa sobre cada compañero de trabajo como un adolescente inseguro. Siempre he creído que se puede confiar en que los adultos, ya sabes, se comporten como adultos.
Qué tontería, ¿verdad? Pero incluso yo tengo límites. Incluso yo tengo esa línea en la arena que, una vez cruzada, significa el fin del juego. ¿Y mi esposa? No solo la cruzó. La saltó con pértiga, bailó la victoria al otro lado y luego volvió a casa para presumir de ello mientras bebía mi vino de celebración. La reacción normal, la esperada, la que se ve en películas, reality shows y canciones country, sería perder la cabeza por completo. Gritar. Tirar cosas. Exigir saber cada detalle como si eso fuera a mejorar la situación en lugar de empeorarla. Quizás golpear una pared y arrepentirme al instante porque reparar la placa de yeso es caro y los nudillos son sorprendentemente frágiles. Quizás salir furioso, salir a toda velocidad de la entrada y terminar en un bar contándole mi triste historia a un camarero que ya la ha oído y que, sinceramente, solo quiere que dé una buena propina y se vaya. Pero hay algo que mi esposa aparentemente olvidó de mí, entre decir sí, quiero y no. No me gustan los dramas. No me gustan las explosiones emocionales. No hago nada que pueda describirse como reactivo o impulsivo, ni lo que cualquier ser humano normal haría en esta situación. No, cuando la vida me da un puñetazo, no devuelvo el golpe. Tomo nota. Hago planes. Sonrío cortésmente y me disculpo mientras preparo mentalmente una respuesta tan calculada y precisa que haría llorar de envidia a un gran maestro de ajedrez. Así que cuando mi esposa terminó su pequeña confesión, mientras estaba sentada bebiendo mi Cabernet con esa insufrible sonrisa burlona en las comisuras de sus labios, esperando a que explotara como una botella de champán agitada con demasiada fuerza, la miré. La miré con atención. Estudié ese rostro junto al que había despertado durante 6 años, el rostro que había prometido amar y cuidar, y que al parecer tenía algo en letra pequeña, a menos que apareciera alguien mejor, que debía haber pasado por alto durante la ceremonia de la boda. Y entonces dije la única palabra que sabía que la atormentaría más que cualquier rabieta. Está bien. Eso es todo. Simplemente bien. Tranquilo como un lago en un día sin viento. Neutral como Suiza. No levanté la voz. Ni siquiera fruncí el ceño. Asentí levemente, cerré mi portátil con un clic silencioso que resonó en la sala, que de repente estaba muy tensa, y lo dejé a un lado como si me hubiera dicho que había comprado leche en la tienda en lugar de confesar su infidelidad con la naturalidad de quien pide pizza. La confusión en su rostro fue inmediata y deliciosa. Esperaba fuegos artificiales, y le di una cerilla mojada. Su sonrisa se desvaneció. La copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios. Prácticamente podía ver cómo le daba vueltas la cabeza, intentando procesar esa reacción que no tenía ningún sentido según el guión que había escrito en su mente. Quería drama porque el drama la habría convertido, de alguna manera, en la víctima. Le habría dado argumentos, pruebas de que yo era inestable, o controladora, o cualquier término que su terapeuta usara para justificar sus acciones después. Pero calma. ¿Aceptación? ¿Acuerdo? Eso no estaba en el manual. Vale, repitió, perdiendo algo de seguridad en su voz. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Me levanté, me estiré como si acabara de terminar un episodio de Netflix particularmente aburrido y le sonreí. Ni una sonrisa cálida. Ni una sonrisa dolida. Solo una sonrisa que no decía absolutamente nada y lo decía todo a la vez. Sí. Está bien. Tú haz lo que quieras, cariño. Me voy a la cama. Tengo una reunión mañana temprano. Y me fui, dejándola sentada en el sofá con mi vino y su confusión, probablemente preguntándome si la había malinterpretado, si estaba en shock, o si tal vez, solo tal vez, se había casado con alguien mucho más peligroso de lo que jamás me había imaginado. Porque esto es lo que mi esposa no sabía, lo que jamás podría haber sabido a pesar de vivir conmigo 6 años. Mi aprobación no significaba aceptación. No significaba aprobación. No fui yo quien se dio por vencido y se hizo el muerto mientras ella pisoteaba nuestros votos matrimoniales. Mi visto bueno fue una declaración de guerra. Fue el pistoletazo de salida. Fue el momento en que decidí que si quería jugar, le mostraría cómo es un verdadero estratega. Y, sinceramente, mi actitud tranquila, serena y aterradoramente serena fue más aterradora que cualquier escena de ira ganadora de un Oscar. Porque la ira es pasajera. La rabia arde con fuerza y rapidez,
y luego se apaga, dejando solo arrepentimiento y marcos de fotos rotos. ¿Pero la frialdad calculada? Eso es eterno. Eso es paciente. Ese es el tipo de respuesta que indica que alguien no está reaccionando emocionalmente. Está planificando sistemáticamente. La dejé allí, en la sala. El zumbido cesó. La sonrisa desapareció. Sentada entre los restos de una explosión que ni siquiera se dio cuenta de que acababa de detonar. Y mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación, ya iba 3 movimientos por delante, organizando mentalmente los siguientes pasos en un juego que ella ni siquiera sabía que estábamos jugando. Dulces sueños, cariño. Los vas a necesitar. Así que esto es lo que pasa con ser subestimado. De hecho, es una especie de superpoder. La gente te mira y ve lo que quiere ver. El tipo tranquilo que no llama la atención, el marido que asiente y sonríe en las cenas, el consultor que llega a las reuniones con un portafolio de cuero y zapatos cómodos, y simplemente dan por sentado que eso es todo. Creen que la superficie lo es todo, como si fueras una especie de juguete inflable para la piscina sin nada dentro más que aire y buenas intenciones. Mi esposa llevaba años cometiendo ese error, sinceramente, yo la dejaba. ¿Para qué corregir a alguien cuando su ignorancia te juega a favor? ¿Para qué mostrar tus cartas cuando el otro jugador ni siquiera se da cuenta de que estás en el juego? Mientras ella se acurrucaba abajo con lo que quedaba de mi Cabernet y cualquier reality show de mala calidad con el que se había obsesionado esa semana, probablemente algo sobre amas de casa lanzándose vino, lo cual de repente le pareció un poco obvio, yo estaba sentado en mi oficina en casa, con la puerta cerrada y las luces atenuadas a ese nivel perfecto donde el brillo de la pantalla te hace sentir como un hacker de película a punto de desenmascarar una conspiración del gobierno. Solo que no estaba hackeando nada. No lo necesitaba. Ya tenía acceso a todo lo que necesitaba, todo perfectamente legal, completamente legal, gracias a un puesto que mi esposa nunca se había molestado en entender, salvo algo aburrido con hojas de cálculo. Busqué detrás del panel falso de mi armario empotrado, el que yo mismo había instalado hacía 2 años alegando que necesitaba una mejor gestión de cables para mi oficina en casa. Ella puso los ojos en blanco y volvió a su teléfono, sin la menor curiosidad por lo que estaba construyendo su friki marido. Perfecto. Mis dedos encontraron el frío metal de mi portátil secundario, el que nunca se conectaba al wifi de casa, el que no tenía ni una sola foto familiar, ni inicio de sesión de Netflix, ni confirmación de pedido de Amazon abarrotando su escritorio. Este no era el portátil que usamos para planear vacaciones o discutir sobre el color del baño. Esta era la laptop que hacía sudar a los directores ejecutivos en sus trajes de $1000. La encendí y la pantalla cobró vida con esa interfaz hermosa y sencilla que solo las personas con profesiones muy específicas pueden ver. Panel blanco impecable, texto negro, sin iconos monótonos ni widgets coloridos ni ninguna de esas tonterías intuitivas que hacen que la tecnología parezca accesible. Esta era una herramienta para gente seria que hacía un trabajo serio y parecía exactamente lo que era, el equivalente digital de un bisturí. Frío. Preciso. Capaz de desenmascarar capas de estupideces corporativas con precisión quirúrgica. El inicio de sesión era un escáner de retina y una contraseña de 16 caracteres que cambiaba cada 72 horas porque no soy un principiante. Autenticación de 2 factores. Disco duro cifrado. Todo. Mi esposa pensó que era un paranoico con la ciberseguridad porque veía demasiadas películas de Jason Bourne. No tenía ni idea de que la información de esta máquina valía más que nuestra casa, nuestros coches y probablemente todo nuestro vecindario juntos. Esta laptop no guardaba recuerdos familiares, ni declaraciones de impuestos, ni recetas que guardaba de blogs de cocina que nunca usaría. Esta laptop tenía influencia. Poder. El tipo de información que podía cerrar o deshacer acuerdos multimillonarios antes del desayuno. El sistema cargó y allí estaba, brillando en mi pantalla como el santo grial de la guerra corporativa. Interfaz de mi consultor confidencial. ID del proyecto. Orion Mary. Estado. Fase de diligencia de vida activa. Valor estimado. $4.200 millones. Sí, has leído bien. 1.000 millones. Con AVE. El tipo de número que te hace un cortocircuito al intentar comprender cuánto dinero representa. ¿Y cuál fue mi papel en este gigantesco negocio financiero?
¿Era un simple ingresador de datos que se aseguraba de que los decimales estuvieran en su sitio? ¿Era el becario que traía café, hacía fotocopias y esperaba que alguien se aprendiera mi nombre? No. Yo era el auditor de integridad y cumplimiento. El tipo al que llaman cuando hay un intercambio de dinero importante y todos necesitan estar absolutamente seguros de que nadie involucrado es un desastre inminente. Yo era quien revisaba a fondo los antecedentes ejecutivos, los historiales financieros, los registros legales y los informes de conducta personal para determinar si estas personas merecían ver cumplidos sus deseos de champán y caviar o si deberían conformarse con agua con gas y arrepentimiento en una prisión de mínima seguridad en algún lugar de Connecticut. Yo era el guardián. El juez. El tipo que podía analizar la vida completa de un director ejecutivo y decidir con un solo informe si su fusión se materializó o si se desmoronó estrepitosamente en las cadenas de noticias financieras. Y aquí es donde la historia se pone realmente divertida. Protagonista de la columna Factor de riesgo ejecutivo, resaltado en ese tono rojo especial que significa Houston, tenemos un problema, estaba nada menos que Victor Langston. De 43 años. MBA de Wharton. Director ejecutivo de Langston Technologies. Patrimonio neto aproximado de $200 millones. Más o menos un yate. Casado con su novia de la universidad durante 19 años. Padre de 3 hijos. Activo en obras de caridad. Con fama de ser un hombre de familia y un pilar del mundo empresarial. El tipo de persona que probablemente tenía una página de Wikipedia que parecía un currículum escrito por su propia madre. Y también, al parecer, el tipo de hombre que pensaba que acostarse con su empleada casada era una decisión brillante que definitivamente no tendría consecuencias. El hombre con el que mi esposa había soñado desde nuestro matrimonio. Sus palabras, no las mías. Ya había repasado esa frase unas 50 veces, y cada repetición añadía una capa de ironía tan densa que podría untarla en una tostada. Verán, la mayoría de la gente en la situación de mi esposa probablemente asumiría que su aburrido marido consultor era solo un desconocido corporativo que hacía números en un cubículo y no tenía ninguna conexión con el poderoso, impresionante y exitoso director ejecutivo con el que ella había estado fantaseando. Y esa suposición sería adorable si no fuera tan catastróficamente errónea. Porque no solo tenía una conexión con Victor Langston, sino que era literalmente quien decidía si su fusión de $4.200 millones se concretaba o fracasaba como el Hindenburg. Un dato curioso, mi esposa no lo sabía. No era un simple consultor cualquiera que pudieras encontrar en LinkedIn con una foto genérica y una lista de habilidades vagas como el trabajo en equipo y la atención al detalle. Yo era el auditor de integridad y cumplimiento de Morrison y Associates, la firma a la que todas las grandes corporaciones llamaban cuando necesitaban a alguien que certificara que sus ejecutivos no eran, en secreto, bombas de tiempo. Éramos quienes decidíamos si los directores ejecutivos podían tocar la campana en la bolsa o si podían explicar sus decisiones cuestionables a los reguladores federales mientras sus abogados les cobraban $700 la hora. Mi trabajo consistía en revisarlo todo, y me refiero a todo. Registros financieros, historial legal, conducta personal, presencia en redes sociales, relaciones profesionales, conflictos de intereses no revelados, todo lo que podría estallar en la cara de la empresa tras el cierre de un acuerdo multimillonario. Tenía acceso a investigadores privados, contadores forenses, servicios de verificación de antecedentes que hacían que el FBI pareciera un aficionado, y una red de informantes que pondría celoso a un novelista espía. Si había algo sucio, lo encontraba. Si había un esqueleto en el armario, yo tenía la clave. Si había un secreto que podía destruir la carrera de alguien, ya lo sabía y tenía fotos. ¿Y Victor Langston? ¡Ay, Víctor! Pobre, estúpido y arrogante Víctor. Había estado llevando a cabo este proceso de diligencia debida con relativa fluidez hasta, hace unas 8 horas, cuando su empleada casada, mi esposa, en concreto, confesó haberse acostado con él. Ese pequeño detalle fue lo que en el negocio llamamos una relación material no revelada con posibles implicaciones de conflicto de intereses. Qué buena charla para ti, amigo. ¿Lo mejor? Víctor no tenía ni idea de mi existencia. ¿Por qué iba a tenerla? Para él, solo era un zángano sin nombre que trabajaba entre bastidores, uno de los muchos consultores, auditores y analistas que conformaban la enorme maquinaria de la diligencia debida corporativa.
Probablemente asumió que si mantenía su aventura en secreto, si él y mi esposa eran discretos, si pagaban las habitaciones del hotel en efectivo y no enviaban mensajes incriminatorios, todo iría bien. Definitivamente no creía que el aburrido marido en casa tuviera poder alguno para afectar su gloriosa fusión. Revisé su expediente, admirando la enorme cantidad de información que habíamos recopilado. Registros bancarios que mostraban retiros de efectivo inusuales, extractos de tarjetas de crédito con cargos en hoteles que ninguno de los dos solía visitar, entradas de calendario que no coincidían con su horario oficial, mensajes de texto recuperados mediante descubrimiento legal que sugerían un patrón de relaciones laborales inapropiadas. Y ahora, gracias a la confesión de mi esposa, tenía conocimiento directo y personal de una conducta constante que violaba unas 17 políticas éticas corporativas diferentes y probablemente, algunas regulaciones de la SEC, por si acaso. La cuestión es que podría haberme portado bien en esto. Podría haberme recusado, haber alegado el conflicto de intereses, haber entregado el expediente a otro auditor y haberme marchado con mi integridad profesional intacta. Esa habría sido la medida ética, la respuesta estricta que mi manual de capacitación en cumplimiento probablemente recomendaba en situaciones como esta. Pero esto es lo que mi manual de capacitación en cumplimiento no contemplaba. ¿Qué haces cuando la persona que infringe las políticas éticas está abajo en tu casa, bebiendo tu vino, tras haber confesado una aventura con el sujeto de tu auditoría? Sí, el manual era sorprendentemente silencioso sobre ese escenario en particular. Abrí un nuevo documento y empecé a escribir. Anexo preliminar de evaluación de riesgos. Preocupaciones sobre la conducta ejecutiva. Mis dedos volaban sobre el teclado, traduciendo la petulante confesión de mi esposa a un lenguaje corporativo profesional que pondría nerviosos a los abogados y a los miembros de la junta directiva cancelarían sus partidas de golf de la tarde. Cada detalle, cada implicación, cada posible responsabilidad. Todo documentado con la fría precisión de quien pasó años convirtiendo desastres humanos en viñetas y matrices de riesgo. Esto no era venganza. La venganza era emotiva, chapucera, algo que se hacía en el calor del momento y del que luego uno se arrepentía. Esto era justicia. Esto eran consecuencias. Este era el resultado natural de dos personas que se creían demasiado inteligentes e importantes para seguir las mismas reglas que todos los demás. Jugaban sin darse cuenta de que alguien más llevaba la cuenta. ¿Y ahora? Estaba a punto de mostrarles el resultado final. Guardé el documento, hice una copia de seguridad en 3 servidores cifrados separados porque, repito, no era un aficionado, y cerré la laptop. Abajo, podía oír la televisión encendida. Mi esposa probablemente se desmayó en el sofá, en un estado de euforia post-vino, completamente inconsciente de que su aburrido esposo acababa de iniciar la cuenta regresiva de una bomba que ella ni siquiera sabía que existía. La fusión de Orión tenía quizás 72 horas antes de que esta información comenzara a circular por los canales adecuados. La reputación perfecta de Victor Langston tenía una vida similar a la de una mosca de la fruta. ¿Y yo? Solo era un consultor inofensivo que dijo, bueno, y se fue a dormir. Nada de qué preocuparse. No había nada que ver. Solo un tipo que sabía exactamente dónde estaban enterrados todos los cuerpos porque era él quien sostenía la pala. A la mañana siguiente, me desperté a las 6:15 como siempre, porque al parecer mi reloj interno no recibió el aviso de que mi matrimonio se había derrumbado la noche anterior y que tal vez merecía dormir un poco más. No a las 6:15 en punto, con los ojos abiertos y la mente ya repasando mi lista mental de tareas pendientes como un ordenador que se prepara para otro día de fingir que todo está bien. Ducha. Afeítate. Ponte ropa que diga, un adulto responsable que no está tramando nada. Pantalones caqui y camisa, porque soy así de predecible. El chico del espejo se veía exactamente igual que ayer, lo cual era impresionante o profundamente preocupante según cómo se mirara. Abajo, la sala parecía la escena de un crimen, si el crimen hubiera sido beber demasiado vino y tomar malas decisiones. Una botella de Cabernet vacía en la mesa de centro porque, por supuesto, se lo había terminado todo. La copa de vino se volcó de lado, por suerte vacía, dejando una pequeña mancha roja en el posavasos que probablemente fregaría más tarde, porque soy de los que se preocupan por los posavasos incluso en medio de una crisis personal. La tele seguía encendida, con un anuncio sobre una turba revolucionaria que aparentemente me cambiaría la vida, lo cual me pareció una extraña coincidencia, ya que estaba a punto de hacer una limpieza a fondo, metafóricamente hablando.
y allí estaba mi esposa, despatarrada en el sofá como una universitaria desmayada después de su primera fiesta universitaria, todavía con la bata de seda puesta, el pelo hecho un desastre y el maquillaje corrido por la cara de una forma que habría hecho que un mapache se sintiera simpático. Roncaba. Roncaba de verdad. Pequeños y delicados resoplidos que, de alguna manera, sonaban ridículos y exasperantes a la vez. Esta era la mujer que había llegado a casa la noche anterior, radiante de confianza tras su aventura. Y ahora parecía como si la hubiera atropellado un camión hecho solo de malas decisiones y uvas fermentadas. Podría haberla despertado. Podría haberme quedado ahí parada, mirándola fijamente hasta que sintiera el peso de mi juicio y abriera los ojos para afrontar las consecuencias de sus actos. Podría haber dicho algo pasivo-agresivo sobre lo cómodo que parecía el sofá o si había tenido dulces sueños con su maravilloso jefe. Pero eso me habría obligado a preocuparme más de lo que realmente me importaba en ese momento, y, sinceramente, tenía mejores cosas que hacer. Como hacer panqueques, al parecer, porque mi cerebro decidió que la respuesta adecuada a la traición conyugal eran los carbohidratos. Fui a la cocina y saqué la plancha, el tazón, todos los ingredientes para mi receta de panqueques caseros que había perfeccionado durante años de perezosas mañanas de domingo. Harina, levadura química, sal, azúcar, huevos, leche, mantequilla, toda la sinfonía doméstica. Mezclé todo con más agresividad de la que probablemente requería la masa de panqueques, batiendo como si intentara dominar la mezcla, viendo cómo los grumos desaparecían en una perfección suave y vertible. La plancha se calentó con ese satisfactorio chisporroteo cuando eché una gota de agua, y vertí círculos perfectos de masa, viéndolos burbujear y dorarse exactamente como debían. Esto es lo que pasa cuando estás enojado. Es extrañamente terapéutico. Cada giro de la espátula era una pequeña victoria. Cada panqueque dorado que caía perfecto en el plato era la prueba de que aún podía controlar algo en mi vida, incluso si mi matrimonio estaba dando su mejor impresión y se dirigía directo al iceberg. Preparé un montón, mucho más de lo que podría comer solo. La cocina empezó a oler a yob, a mantequilla y dulce, y en total desacuerdo con el desastre doméstico que dormía la resaca en la habitación de al lado. No bajó, ni cuando los panqueques estuvieron listos, ni cuando me serví el café, ni cuando me senté a la mesa de la cocina a comer en silencio, mirando el móvil, las noticias como si fuera una mañana de miércoles cualquiera y no el día después de que mi esposa confesara su adulterio con la naturalidad de quien menciona haber parado a repostar de camino a casa. Se quedó en la cama como un gato con resaca que había agotado sus 9 vidas la noche anterior y ahora guardaba energía para una segunda ronda de decisiones terribles. Después del desayuno, miré por la ventana a nuestro jardín. Se veía bien. La verdad es que se veía genial. Lo había cortado hacía 3 días, lo había bordeado e incluso le había hecho ese diseño diagonal que le da la impresión de un campo de béisbol y que siempre le daba envidia a nuestro vecino Gary. El césped tenía esa longitud perfecta que tanto entusiasma a los aficionados al cuidado del césped. Definitivamente no necesitaba cortarlo de nuevo. Así que, naturalmente, fui al garaje, saqué la cortadora de césped, revisé el nivel de gasolina como si me estuviera preparando para un lanzamiento de la NASA y procedí a cortar todo el césped otra vez. Cada 1 pulgada. Y cuando terminé, lo volví a hacer. 2 veces. Corté el césped 2 veces en una mañana sin más motivo que la necesidad de pensar, y al parecer mi subconsciente había decidido que empujar una máquina ruidosa de un lado a otro por el césped era el ambiente ideal para procesar la traición. Los vecinos definitivamente pensaron que me había vuelto loco. Pude ver a la señora Patterson, al otro lado de la calle, asomándose por las cortinas, probablemente enviando mensajes al grupo de chat del vecindario sobre cómo David, el del número 42, estaba sufriendo una crisis nerviosa y cortando el césped hasta el cansancio. Gary, el vecino, salió fingiendo revisar su buzón solo para ver mejor al loco que le estaba haciendo un corte militar a su césped, ya de por sí perfecto. Lo saludé alegremente con la mano y volvió corriendo a casa como si le hubiera apuntado con un arma en lugar de con una cortadora de césped toro. Pero la cuestión es que funcionó. El movimiento repetitivo, el ruido, la actividad física, el olor a hierba recién cortada y gasolina, todo le dio a mi cerebro el espacio que necesitaba para procesar y planificar. Con cada pasada por el césped, la estrategia se volvía más clara. Cada franja de césped recién cortado era un detalle más que encajaba en su lugar. Para cuando terminé el segundo corte completo, sabía exactamente qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer y cuánto tiempo me llevaría.
El césped se veía absolutamente ridículo, tan corto que probablemente violaba alguna ley de derechos civiles, pero tenía la mente lúcida. Guardé el cortacésped, volví a casa, me di otra ducha porque estaba cubierto de hierba cortada y sudor, y al salir del baño encontré a mi mujer por fin despierta, tropezando en la cocina como un zombi que se ha pasado de fiesta en el apocalipsis. Llevaba otra ropa, pantalones de yoga y una camiseta enorme que probablemente costaba más que todo mi conjunto, y llevaba el pelo recogido en un moño despeinado que parecía despeinado a propósito, de esa forma que tarda 20 minutos en hacerse. El maquillaje había desaparecido, reemplazado por ese aspecto fresco que habría sido encantador si no estuviera imaginando maneras creativas de desmantelar toda su existencia. Miró la pila de panqueques que aún reposaba en la encimera, ahora fríos, cuajados y completamente inapetecibles, y luego me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Culpa? ¿Confusión? ¿Hambre? Quizás las tres cosas juntas, formando algo que parecía una persona que apenas empezaba a darse cuenta de que su confesión de anoche no había tenido la reacción que esperaba, y ahora no estaba muy segura de a qué estábamos jugando. «¿Hiciste panqueques?», dijo, afirmando lo obvio como si fuera una observación profunda. «Sí», respondí, sirviéndome otra taza de café con la energía despreocupada de quien habla del tiempo. «¿Son para mí?» «Son para quien los quiera». «Ya comí». Picó la pila con los dedos, sin plato ni tenedor, simplemente agarró un panqueque frío y le dio un mordisco como un mapache asaltando un cubo de basura. «Están buenos», murmuró entre dientes y arrepentido. «Gracias». «Oye», corté el césped. «Te oí». 2 veces, al parecer. La señora Patterson me envió un mensaje preguntándome si estabas bien. «Estoy genial». «Mejor que nunca». «El césped se ve increíble». Me observó con los ojos entrecerrados, intentando averiguar si estaba siendo sarcástico, sincero o si estaba tomando algún tipo de descanso de la realidad por el estrés. Probablemente la verdad era las 3, pero no iba a darle la satisfacción de una explicación. Que se lo preguntara. Que intentara descifrar mi comportamiento como si fuera un rompecabezas que tuviera que resolver. Mientras tanto, sabía exactamente lo que hacía, y saberlo me hacía sentir mejor que cualquier discusión o confrontación. Alrededor de las 2 de la tarde, regresó a la cocina con el teléfono en la mano, ya recuperada de la resaca con la resiliencia de alguien de la mitad de su edad y el doble de descarada. «Oye, estaba pensando que podríamos pedir comida para llevar. ¿Quieres comida tailandesa o italiana?» La miré fijamente. De verdad, la miré fijamente. Esta mujer había confesado haberse acostado con su jefe hacía menos de 24 horas, y ahora estaba en nuestra cocina preguntando por nuestras preferencias de cena como si no hubiera detonado una bomba nuclear en medio de nuestro matrimonio. La audacia fue casi artística, casi impresionante, como ver a un equilibrista cruzar las cataratas del Niágara haciendo malabarismos con motosierras y, de alguna manera, aún con la confianza para pedir recomendaciones de restaurantes a los espectadores. «No tengo hambre», dije rotundamente. «Anda, te encanta la comida tailandesa. Te traeré el curry rojo, extra picante, como te gusta». Dije que no tenía hambre. Se encogió de hombros como si mi respuesta fuera un poco inoportuna, pero no importante, abrió su app de comida a domicilio, y de todos modos, pidió lo de siempre. Curry rojo extra picante, rollitos de primavera, té helado tailandés, la rutina predecible. También pidió lo de siempre, un pad thai con cacahuetes extra, del que inevitablemente se comería la mitad y dejaría el resto en la nevera durante 3 días hasta que lo tirara, porque alguien en esta casa tenía que ser el adulto responsable. $25 en comida que dije explícitamente que no quería, cargados a nuestra cuenta conjunta, que quedaron en la encimera de la cocina 1 hora después, llenando la casa de olores que habrían sido apetecibles si no estuvieran acompañados por la presencia de mi esposa infiel, actuando como si nada. Comió su pad thai directamente del envase, mirando el móvil, riéndose de algo que había publicado una amiga, completamente ajena o indiferente al hecho de que su matrimonio se estaba yendo al garete. Yo no toqué el curry, ni siquiera lo miré, simplemente me senté en la mesa de la cocina con mi portátil, esta vez ganó la familia, el Netflix, tomando notas en un documento sobre nada en particular, dejando que la comida se enfriara, haciéndole darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, su marido no estaba tan de acuerdo con la situación como su semblante tranquilo sugería. Finalmente levantó la vista del móvil. «¿De verdad no vas a comer?» «No, se va a echar a perder».
Parece apropiado. La confusión volvió a aparecer en su rostro, con la misma expresión de esta mañana, como si intentara resolver una ecuación que cambiaba constantemente de variables. Quería que gritara, que llorara, que hiciera algo dramático que confirmara su narrativa de que yo era el problema, que estaba exagerando, que de alguna manera tenía razón en cualquier maniobra mental que hubiera hecho para convencerse de que acostarse con su jefe era un comportamiento aceptable. Pero no iba a darle eso. No iba a darle nada, solo calma, solo silencio, solo un esposo que dijera vale, que hiciera panqueques, cortara el césped 2 veces y se negara a comer la cena que ella pidió. Y en medio de esa nada, en esa ausencia de reacción, ella empezaba a darse cuenta de que tal vez había cometido un terrible error de cálculo sobre con quién se había casado. Al anochecer, me había instalado en lo que solo puedo describir como performance disfrazado de una noche de miércoles normal. Interpretaba a David Mitchell, mi aburrido marido consultor, siguiendo su rutina habitual con la precisión de un actor de método preparándose para los Oscar. La portátil abierta sobre la mesa del comedor, los papeles desparramados en ese caos organizado que siempre hacía que mi esposa suspirara con tic, el bolígrafo rojo en la mano como si estuviera calificando trabajos de estudiantes que, todos juntos, habían olvidado cómo se escribe. La laptop familiar estaba cerrada y cargándose en la encimera de la cocina. Esta era la otra, la del fondo de guerra, la laptop que quitaba el sueño a los ejecutivos y a los abogados facturaba horas extras. Esto es lo que necesitas entender sobre planificación estratégica. El tiempo lo es todo. No se suelta una bomba y se va. Eso es cosa de aficionados. Eso es lo que hace la gente en las películas cuando quieren una explosión genial de fondo mientras se alejan en cámara lenta con gafas de sol. La vida real no funciona así. La verdadera destrucción requiere paciencia, precisión y una profunda comprensión de la naturaleza humana. En concreto, esa parte de la naturaleza humana que no puede resistirse a mirar algo que no debería ver. Mi esposa había estado merodeando toda la noche como un mosquito que no sabía dónde posarse. Pasaba por delante del comedor, me miraba, seguía caminando y volvía 5 minutos después con alguna excusa sobre necesitar agua, comprobar si teníamos sellos o preguntarse qué tiempo haría mañana, preguntas que podría haber respondido fácilmente con su teléfono, pero que, al parecer, necesitaba pasar por delante de mí para preguntarme. Estaba buscando, indagando, intentando averiguar en qué estaba trabajando con la misma curiosidad que probablemente causó la muerte de varios gatos a lo largo de la historia. Me había posicionado perfectamente. La pantalla del portátil estaba en un ángulo justo para que no la viera durante sus paseos casuales, pero no tan escondida como para que pareciera que intentaba guardar secretos. El cebo tenía que parecer accidental, natural, como si yo fuera solo un tipo que trabajaba en aburridos asuntos de consultoría y no se daba cuenta de que su pantalla era parcialmente visible para cualquiera que estuviera en el lugar correcto, en el ángulo correcto. El lugar donde sabía que ella acabaría, porque llevaba 6 años casado con ella y conocía sus patrones mejor que ella misma. Sobre las 7:30 abrí un borrador de correo electrónico, no lo envié, simplemente lo abrí y lo dejé ahí en mi pantalla, brillando con la misma intensidad que un arma cargada sobre una mesa. El asunto decía, urgente, riesgo no revelado relacionado con el expediente ejecutivo. El cuerpo estaba vacío, salvo por una sola línea, solicito una conferencia telefónica inmediata sobre hoy y fusionar asuntos de cumplimiento. Se requiere la divulgación de relaciones materiales según las directrices de la SEC, sección 404b hermoso, lo suficientemente vago como para resultar misterioso, pero lo suficientemente específico como para resultar aterrador si se supiera el significado real de cada una de esas palabras. Y lo mejor es que parecía completamente legítimo porque lo era. No era un documento falso que creé para confundirla. Era un producto de trabajo real, un correo electrónico real que realmente planeaba enviar, pero no esta noche. Esta noche me sirvió de doble guerra psicológica. Dejé la laptop abierta y me levanté para ir al baño, haciendo un montaje, me estiré, bostecé, anuncié mi descanso para ir al baño sin nadie en particular como si fuera un niño de preescolar pidiendo permiso para ir al baño, dejé el teléfono boca abajo en la mesa porque soy así de meticulosa. Cada detalle importa. Cada elemento debe estar en su lugar. Si esto fuera un escenario, simplemente saldría por la izquierda, dejando lo más interesante de la sala completamente desprotegido. Ni siquiera fui al baño. Bueno, lo hice, pero no me hacía falta. Lo que necesitaba era darle exactamente 3 minutos a solas con la laptop, no 2,
porque no es tiempo suficiente para que la curiosidad supere la cautela, ni 5, porque es tiempo suficiente para que parezca una trampa. 3 minutos es el punto ideal. 3 minutos son suficientes para mirar, pero no para sentirme cómodo. Me quedé en el pasillo, fuera de la vista, contando los segundos mentalmente como un director cronometrando una escena, atento a los sonidos delatores de alguien intentando ser sigiloso y fracasando estrepitosamente, el suave roce de unos pies sobre la madera, el leve crujido de la silla del comedor al recaer sobre ella, el casi imperceptible zumbido del silencio que indicaba que alguien contenía la respiración mientras leía algo que no debía. 90 segundos, 120 segundos, 150 segundos. A los 180 segundos exactos, tiré de la cadena del inodoro que no había usado, abrí el grifo del lavabo por si acaso y volví al comedor con la energía despreocupada de quien definitivamente no había orquestado una operación psicológica. Ella estaba de vuelta en el sofá. Demasiado rápido. Demasiado despreocupada. Llevaba las piernas cruzadas, el teléfono en la mano y navegaba por Instagram con la intensidad de quien no piensa en nada que haya visto por casualidad en el portátil de su marido. La actuación fue casi perfecta. Casi. Pero llevaba años estudiando el comportamiento humano, leyendo las señales de la gente para ganarme la vida, y la cara de póker de mi esposa era tan convincente como la disculpa de un político. Su pulgar se movía por la pantalla, pero sus ojos no lo seguían. Estaba deslizando fotos al azar, sin ver a la influencer que vendía té desintoxicante, alquileres vacacionales o cualquier otra porquería que Phil publicaba en redes sociales últimamente. Tenía la mandíbula apretada. Su copa de vino, porque, claro, se había servido otra, al fin y al cabo era miércoles, estaba intacta en la mesa auxiliar, lo cual era quizás la mayor señal de alerta. Que mi esposa no bebiera el vino que ya había servido era como un tiburón que no nadaba. Iba contra la naturaleza. Volví a sentarme frente a mi portátil, lo acerqué un poco más, como si acabara de notar que se había desviado de su posición óptima, y continué con mi actuación. Hice clic. Revisé las hojas de cálculo. Golpeé la mesa con mi bolígrafo rojo de esa forma rítmica que la había molestado durante años. Se comportó como un hombre que no tenía ni idea de que su esposa acababa de leer algo que probablemente le disparó la presión arterial. Volvió a pasar. 1, 2, 3 veces, cada vez más cerca de la mesa del comedor, como un tiburón que rodea a su presa, pero no está listo para atacar. En la cuarta pasada, se detuvo. De verdad se detuvo. Se quedó allí, al borde del comedor, con el teléfono aferrado a la mano como una manta protectora, intentando parecer despreocupada, pero fracasando estrepitosamente. ¿Trabajando hasta tarde?, preguntó, con ese tono de voz que indicaba que se esforzaba por parecer normal. Solo estaba atando cabos sueltos. Un gran proyecto terminando. No levanté la vista de la pantalla. Seguí tocando el bolígrafo rojo. Toca. 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 ¿Algo interesante? Lo de siempre. Cumplimiento normativo. Debida diligencia. Nada que te resulte emocionante. ¿Verdad? Claro. Cosas aburridas de consultor. Sí. Cosas aburridas de consultor. Se quedó allí otros 10 segundos que probablemente le parecieron 10 horas, intentando decidir si debía hacer más preguntas o refugiarse en la seguridad del sofá, con su queja ignorada. Casi podía oír cómo le funcionaban las cosas en la cabeza. El debate interno entre la curiosidad y el instinto de supervivencia, entre la necesidad de saber y el terror de confirmar lo que acababa de ver. Empezó este proyecto, lo detuvo y lo reanudó. Es para una gran empresa. No se pueden hablar de detalles de clientes, acuerdos de confidencialidad ni de todos esos aburridos asuntos legales. Pero es como una fusión o algo así. Ahora busqué información. Establecí contacto visual. No le dejé ver absolutamente nada en mi expresión, salvo una leve curiosidad sobre por qué de repente se interesaba en mi trabajo después de 6 años tratándolo como el tema más aburrido de la historia. ¿Por qué lo preguntas? Para nada. Solo para conversar. Ya sabes. Para ser una esposa comprensiva. La ironía de esa afirmación flotaba en el aire como humo. Ser una esposa comprensiva. Claro.
apoyando a su marido acostándose con su jefe y luego haciéndole preguntas inquisitivas sobre su trabajo, como si de repente le preocupara su desarrollo profesional. La audacia estaba alcanzando niveles que deberían haber tenido su propio campo gravitatorio. Es una fusión. Dije finalmente, volviendo a la pantalla. Una grande. Muchas piezas móviles. Mucha gente cuyo futuro depende de que todo salga bien. Y así es. Saldrá bien. Generalmente. Hasta que alguien hace una estupidez. Entonces me toca averiguar qué tan estúpida es y si la estupidez es tan grave como para arruinar todo el asunto. Dejé que eso se quedara ahí entre nosotros, colgando como una espada sobre su cabeza. Afilado y brillante, y lo suficientemente vago como para que no pudiera estar segura de si hablaba de trabajo o de algún comentario mordaz sobre sus decisiones de vida. La ambigüedad era deliciosa. La incertidumbre era el quid de la cuestión. Cambió el peso de un pie al otro, esa señal reveladora de alguien que quería correr pero no encontraba la manera de salir de la conversación con elegancia. Su mirada se dirigió a la pantalla del portátil, luego a otro lado, y luego volvió a mirarla, como una polilla atraída por una llama que podría incinerarla. Bueno, dijo finalmente, con la voz un poco demasiado vivaz, un poco demasiado forzada. No trabajes hasta muy tarde. Necesitas dormir. Subiré pronto. Solo necesito terminar este correo. Se retiró. Finalmente, de vuelta al sofá, de vuelta a su teléfono, de vuelta a su vino, que tomó y se bebió en 3 largos tragos que sugerían que necesitaba alcohol más que oxígeno en ese momento. La observé de reojo, noté cómo le temblaban ligeramente las manos al dejar la copa vacía, noté cómo no dejaba de mirar de reojo el comedor como si contuviera una bomba con una cuenta atrás que no veía bien, pero que sabía que estaba corriendo. Por primera vez desde su confesión, desde su petulante declaración sobre su maravilloso jefe y su aventura soñada, vi algo en su postura que parecía preocupación real, no culpa. No iba a reconocerle el mérito de haber recuperado la consciencia en las últimas 24 horas, pero sí la preocupación, la inquietud, la incipiente comprensión de que tal vez, posiblemente, quizás, había algo más en juego de lo que ella entendía. El asunto había cumplido su función. Riesgo urgente y no revelado relacionado con el expediente ejecutivo. 8 palabras que probablemente no le significaron nada ayer, pero hoy, después de confesar haberse acostado con un ejecutivo que sin duda estaba involucrado en algo tan importante como para justificar correos electrónicos urgentes y problemas de cumplimiento, esas 8 palabras probablemente le resultaron como una soga que se apretaba alrededor de su cuello, perfectamente maquillado. Escribí algunas frases más sin sentido en el borrador del correo electrónico, colocando las manos de forma que pudiera verme trabajando, pero no lo que realmente estaba escribiendo. Añadí jerga con un tono oficial, incluí algunas cifras más de la regulación de la SEC que sonaban impresionantes y aterradoras, haciendo que pareciera que estaba creando el equivalente profesional de un arma nuclear con un sistema de puntería que apuntaba directamente a la carrera de alguien. Luego lo guardé como borrador. No lo envié. Simplemente lo guardé y cerré la laptop con ese clic decisivo que indica el final de una sesión de trabajo. Reuní mis papeles en una pila ordenada. Tapé mi bolígrafo rojo con solemnidad. Me levanté y me estiré como si acabara de terminar una tarde de trabajo completamente normal. Al irme a la cama, anuncié a la habitación. ¿Ya? Son solo las 8:30. Mañana es un día importante. Reunión con la junta directiva. La junta directiva. Su voz se quebró ligeramente en la segunda palabra. Sí. ¿El tablero? Las personas que toman las decisiones importantes sobre los grandes negocios. Debería ser interesante. La dejé sentada en el sofá, con el teléfono olvidado en el regazo, la copa de vino vacía y una expresión entre la confusión y el horror. El anzuelo ya estaba picado. Ahora solo me quedaba esperar a que se diera cuenta de que ya estaba siendo arrastrada, y para cuando se diera cuenta, sería demasiado tarde para hacer otra cosa que no fuera dar vueltas y empeorar la situación. Arriba, en nuestra habitación, puse la alarma a las 6 de la mañana, conecté ambas laptops a cargar y me metí en la cama con la satisfacción de quien acaba de completar una actuación perfecta. El segundo acto estaba oficialmente en marcha, y mi esposa empezaba a darse cuenta de que, después de todo, quizá no fuera la estrella de este espectáculo. La mañana del lunes golpeó a Victor Langston como un tren de carga hecho de colonia cara y una confianza inmerecida.
llegó a Langston Technologies a las 8:45, con un retraso elegante porque los directores ejecutivos no fichan como los campesinos, conduciendo su Porsche Cayenne gris plomo, que costaba más que la mayoría de las casas, y estacionándolo en su plaza reservada justo al lado de la entrada principal. La plaza que lleva su nombre. Victor Langston, director ejecutivo. Porque, al parecer, ver tu propio nombre pintado en el asfalto nunca pasa de moda cuando vales $200 millones. Se pavoneó por las puertas de cristal de su imperio tecnológico con un traje que probablemente costó 5.000. Tom Ford, Armani o cualquier otra marca que usen los ricos cuando quieren que otros ricos sepan que van en serio con la riqueza. Azul marino, perfectamente entallado, con una corbata probablemente cosida a mano por monjes italianos o algo igual de ridículo. Sus zapatos estaban lustrados como un espejo. Su cabello estaba peinado con ese look informal, pero que en realidad tardaba 30 minutos, que los hombres de su edad adoptaban cuando se daban cuenta de que les estaban saliendo canas y necesitaban que pareciera intencional. Parecía un hombre exitoso. Olía a éxito. Probablemente sabía a éxito si te gustaban ese tipo de cosas, como al parecer le gustaba a mi esposa. Su asistente, Jennifer, de 26 años, alegre y organizada hasta el punto de ser legalmente clasificada como obsesiva-compulsiva, lo recibió en el ascensor con su habitual atuendo matutino. Luego se tomó 3 expresos del Starbucks de enfrente. Porque el café de la oficina era para quienes no tenían despachos. Un portafolios de cuero con su agenda del día, codificado por colores porque Jennifer entendía que la organización visual era clave para gestionar a un hombre que creía que leer correos electrónicos era una mañana entera de trabajo. Y una sonrisa que reflejaba a partes iguales cortesía profesional y síndrome de Estocolmo por lidiar con el ego ejecutivo durante 3 años seguidos. Buenos días, señor Langston. Ella cantó alegremente, entregándole el espresso como si fuera una ofrenda religiosa. Tu cita de las 9:30 con el equipo de marketing se ha pospuesto a las 10. Los informes trimestrales están en tu escritorio. Hizo una pausa, y su sonrisa se apagó por un instante. Te llegó un paquete esta mañana, con la etiqueta de confidencial. ¿De quién?, preguntó Víctor, sin importarle mucho, preparándose mentalmente para las aburridas reuniones que llenaban su agenda. No lo decía, solo era confidencial y urgente, y solo para el director ejecutivo. Tiene un aspecto muy oficial. Lo puse en tu escritorio. Víctor hizo un gesto de desdén con la mano, el gesto universal de los hombres poderosos que dan por sentado que todo está bajo control hasta que, de repente, deja de serlo. Entró en su despacho, con ventanales de piso a techo, un escritorio de caoba del tamaño de un portaaviones pequeño, arte abstracto en las paredes que probablemente costaba más que el salario anual de Jennifer, y allí estaba, un sobremanila. Grueso, oficial, justo en el centro de su escritorio impecable, como un excremento en una ponchera. Dejó su expreso, se aflojó un poco la corbata porque apenas eran las 9 de la mañana y el día ya se sentía restrictivo, y cogió el sobre. Sin remitente, sin logotipo de la empresa, solo confidencial. Víctor Langston, director ejecutivo, urgente, estampado en letras rojas que bien podrían haber gritado, tu vida está a punto de complicarse mucho. Lo abrió, sacó el contenido y su rostro se tiñó de unas 15 tonalidades de color que la tez humana probablemente no debería alcanzar. Blanco, luego rojo, luego una especie de verde grisáceo que sugería que su caro espresso estaba a punto de reaparecer. Dentro del sobre, un informe de denuncia, membrete oficial de Morrison y Associates, la firma de cumplimiento que gestionaba la diligencia debida de la fusión de Orión, la firma que tenía el poder de frustrar su fusión de $4.200 millones con un solo informe, la firma que aparentemente sabía cosas que Víctor se había esforzado muchísimo por mantener en secreto. El documento tenía un formato profesional, estaba escrito con frialdad y su precisión era devastadora. Asunto: conducta ejecutiva no revelada, evaluación de riesgos sustanciales. Y luego, en una viñeta que parecía el alegato final de un fiscal, cada detalle de su romance con mi esposa. Recibos de hotel, sellos de fecha, transacciones con tarjeta de crédito, registros de mensajes de texto obtenidos mediante descubrimiento legal, discrepancias en el calendario entre su agenda oficial y su paradero real. Todo documentado con la minuciosidad necesaria para dejar claro que no se trataba de un trabajo detectivesco amateur. Era un trabajo profesional. Era alguien que sabía exactamente lo que buscaba y dónde encontrarlo. Y ahí,
Resaltado en amarillo como un estudiante que corrige un libro de texto, estaba el truco. Una relación no revelada con un empleado subordinado casado crea un conflicto de intereses sustancial, una posible violación de la SEC en cuanto a su deber fiduciario y un riesgo reputacional sustancial para la valoración de la fusión pendiente. Recomiende la divulgación inmediata a la junta directiva y al asesor legal. Las manos de Víctor empezaron a temblar, de verdad. El informe temblaba en sus manos como una hoja en un huracán. Su cabello perfectamente peinado de repente parecía menos ejecutivo distinguido y más propio de una emergencia médica. El sudor le perlaba la frente a pesar de que la oficina climatizada estaba a una agradable temperatura de 22 grados. Agarró su teléfono, rebuscando en la pantalla como si hubiera olvidado cómo funcionaba la tecnología, abrió el contacto de mi esposa, pulsó llamar, sonó, y saltó el buzón de voz. Colgó, volvió a llamar, contestó, tercera vez, mismo resultado. O estaba en una reunión, o lo estaba evitando, y este fue el pensamiento que le disparó la presión arterial hasta el punto de provocar un infarto. Ella ya lo sabía y había decidido que no valía la pena hundirse en un barco que se hundía. Jennifer, con la voz quebrada al gritar, salió más aguda y más asustada de lo que pretendía. Apareció en la puerta en segundos, libreta en mano, y su sonrisa profesional se desvaneció al ver a su jefe con cara de haber visto cómo se incendiaba su cartera de valores. Sí, señor Langston, póngame con Paul ahora mismo y cancele todo hoy mismo, todo. Paul Hendricks era el abogado personal de Víctor, el tipo de abogado que cobraba $800 la hora y se ganaba cada centavo haciendo desaparecer los problemas mediante una combinación de experiencia legal e interpretación moralmente flexible de las normas éticas. Si Víctor llamaba a Paul antes de las 10 de la mañana de un lunes, algo había salido catastróficamente mal. A las 9:30, Víctor estaba en una conferencia telefónica con Paul, con el asesor jurídico de la empresa y con dos socios de Morrison y Associates, quienes le dieron la noticia con la calidez de oncólogos que hablan de diagnósticos terminales. La fusión Orión, explicaron con voz desprovista de emoción y compasión, se había topado con un importante obstáculo de cumplimiento. Relaciones importantes no reveladas, posibles conflictos de intereses, preocupaciones regulatorias de la SEC, el tipo de lenguaje que enriquecía a los abogados y empobrecía a los directores ejecutivos. ¿Podemos contener esto?, preguntó Víctor, con la voz apenas por encima de un susurro. Conténganlo. La risa de Paul sonó por el altavoz como si fuera un cristal roto. Víctor, esto ya está en el sistema. Se ha notificado a la junta directiva. Se ha notificado al equipo legal de la otra empresa. Probablemente se haya notificado a la SEC, ya que ese es el protocolo para este nivel de divulgación. No puedes contener esto. Gestionas las consecuencias. ¿Qué tan graves son las consecuencias? Silencio. El tipo de silencio que responde a las preguntas con mayor eficacia que las palabras. A las 10:15, la Junta había congelado la fusión a la espera de una investigación completa. A las 11, dos importantes bancos que financiaban la operación habían retirado sus cartas de intención, alegando cambios sustanciales en la evaluación de riesgos, lo cual era una forma elegante de decir que no vamos a dar miles de millones de dólares a una empresa cuyo director ejecutivo no puede contenerse. Al mediodía, las opciones sobre acciones de Víctor, las que habrían valido unos $40 millones si la fusión se hubiera concretado, eran prácticamente papel mojado que tal vez podría usar como leña si alguna vez necesitara encender un fuego muy caro. Su teléfono no dejaba de sonar. Miembros de la junta directiva, inversores, su esposa, la verdadera, la novia de la universidad con la que llevaba 19 años casado, llamando con ese tono de voz que sugería que había visto las noticias y quería explicaciones que él no tenía. Su equipo de relaciones públicas intentaba adelantarse a una noticia que ya se extendía por los círculos financieros como el norovirus en un crucero. Y mientras tanto, Víctor seguía intentando contactar a mi esposa. Llamada tras llamada, cada una yendo directo al buzón de voz, cada llamada sin respuesta era otro clavo en el ataúd de su reputación profesional. Se había convertido en un fantasma, había desaparecido, se había esfumado como si nunca hubiera existido, dejándolo con las consecuencias a cuestas mientras ella, presumiblemente, se escondía en algún lugar, intentando averiguar cómo su pequeño y divertido romance se había convertido en un escándalo que acabaría con su carrera. A la 1:30, Víctor estaba sentado solo en su despacho, con su traje de $5.000 arrugado, su expreso frío y olvidado, mirando su teléfono como si fuera a sonar de repente con buenas noticias.
Su asistente llamó suavemente a la puerta. Señor Langston, la junta directiva quiere verlo. Sala de conferencias, dijeron que era urgente. La miró y probablemente por primera vez en toda su vida adulta, Victor Langston, director ejecutivo, millonario, amo del universo, el hombre con el que mi esposa había soñado desde nuestra boda, parecía genuinamente asustado, no preocupado, no inquieto, de verdad, profundamente asustado por lo que estaba a punto de suceder. ¿Sabe de qué se trata?, preguntó, aunque obviamente sabía exactamente de qué se trataba. La sonrisa profesional de Jennifer había sido reemplazada por algo que parecía incómodamente lástima. Creo que lo sabe, señor. Se levantó, se ajustó la corbata por costumbre, se abotonó la chaqueta como si fuera una armadura que no lo protegería de nada y caminó hacia la sala de conferencias, donde toda su carrera estaba a punto de ser diseccionada por quienes habían fingido respetarlo hasta el momento en que se convirtió en una carga. El hombre parecía como si alguien le hubiera dicho que el brunch estaba cancelado para siempre, lo cual, dado lo que estaba a punto de suceder en esa sala de conferencias, probablemente era la menor de sus preocupaciones. Sus días de brunch habían terminado. Sus días de almuerzo eran cuestionables. Estaba a punto de entrar en la fase de cena de su carrera, donde se pasaría la vida comiendo pan comido en el futuro previsible, suponiendo que le quedara algo de carrera para cuando la junta directiva terminara con él. Y en algún lugar, en una oficina al otro lado de la ciudad que Víctor desconocía, sentado en un escritorio con un tablero blanco impecable y texto negro, hice clic en enviar otro informe. Otro detalle, otra prueba perfectamente documentada que aseguraría que este desastre perdurara, que no se desvaneciera con una resignación silenciosa y un paracaídas dorado. Porque la cuestión con los auditores de integridad y cumplimiento es que no solo encontramos problemas. Nos aseguramos de que esos problemas reciban la atención que merecen. No nos dedicamos a ocultarlos. Nos dedicamos a sacarlos a la luz, a ponerlos bajo la lupa y a ver cómo la gente se estremece al darse cuenta de que los secretos no son eternos. Víctor se creía intocable. Mi esposa se creía inteligente. Ambos creían que el poder y el deseo eran más importantes que las consecuencias. Resultó que se equivocaban, y apenas era lunes. El martes por la mañana llegó con el entusiasmo de un canto fúnebre, y mi esposa se dirigió al trabajo como si se adentrara en una batalla que no sabía que ya estaba perdiendo. La observé desde la ventana de la cocina mientras se subía a su BMW blanco, alquilado, no propio, porque al parecer las apariencias importan más que el patrimonio real, con uno de sus trajes de vestir que costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en alquiler. Azul marino, entallada al milímetro, con tacones que podían ser un arma en caso de apuro. Parecía triunfadora, se sentía triunfadora, sin ni idea de que el éxito la iba a ignorar con más fuerza que una cita de Tinder que viera su verdadera personalidad. Había estado nerviosa todo el fin de semana, mirando el móvil constantemente, llamando a Víctor y la mandaban directamente al buzón de voz, porque al parecer hasta el jefe de sus sueños se había dado cuenta de que contestar sus llamadas era una pésima idea en ese momento. Me había preguntado 2 veces si estaba bien, con una intensidad extraña que sugería que en realidad me preguntaba algo completamente distinto, pero no supe cómo expresarlo. En ambas ocasiones le dije que bien y volví a lo que fingía centrarme, dejándola sumida en su confusión. Lo calculé todo a la perfección. El mensajero llegaría a su oficina a las 9:45, justo después de su reunión matutina, justo cuando ella se estaba acomodando en su escritorio con su café carísimo y su falsa sensación de seguridad. Había pagado un extra por la entrega con firma, porque quería confirmar que el paquete llegara exactamente donde debía llegar, exactamente a la hora prevista. A las 9:47, mi teléfono vibró con la confirmación de entrega. Paquete recibido. Firmado por el destinatario. La imaginé sentada allí, mirando el sobre Manila con su nombre impreso, preguntándose qué nuevo desastre acababa de llegar a su escritorio disfrazado de correspondencia oficial. No tuvo que pensarlo mucho. Dentro del sobre, había incluido una recopilación de sus mejores decisiones, cuidadosamente seleccionada y presentada con gran belleza, como un libro de tapa dura que nadie quería. Primero, las fotos. Alta resolución. Con fecha y hora. Ella y Víctor en el Four Seasons, entrando al vestíbulo como si fueran los dueños del lugar. Ella y Víctor tomando algo en ese bar carísimo de la Quinta Avenida donde los ejecutivos van a sentirse importantes. Ella y Víctor en el estacionamiento de su edificio de oficinas, demasiado cerca para una relación profesional,
con la mano de él en la parte baja de su espalda de una manera que definitivamente no estaba hablando de informes trimestrales. Siguiente punto, capturas de pantalla. Hermosas y gloriosas capturas de pantalla de sus mensajes internos de Slack, los que ella creía privados, donde me había tratado de inofensivo ante sus compañeros de trabajo, donde se había reído de que probablemente ni me daría cuenta si se quedaba hasta tarde, donde me había descrito como dulce pero despistada, como si fuera un Golden Retriever que hubiera aprendido a hacer impuestos. Los mensajes estaban resaltados en amarillo, sus palabras inmortalizadas de una manera que los hacía parecer aún más condenatorios de lo que parecían cuando los escribió originalmente. Luego vino la documentación legal. Impresión destacada del Código Regulatorio de la SEC sobre relaciones laborales no divulgadas en empresas que cotizan en bolsa. La cláusula específica sobre el deber fiduciario y los conflictos de interés sustanciales. El párrafo que explica las posibles sanciones para los ejecutivos que no divulgaron relaciones que podrían afectar la valoración de la empresa o los procedimientos de fusión. Todo muy oficial. Todo muy aterrador si en ese momento estabas infringiendo todo lo que cubrían esas normas. Y por último, pegada con cinta adhesiva en el interior del sobre, donde era imposible que no la viera, una nota adhesiva. Amarillo, 7,6 por 7,6 centímetros. Mi letra, con bolígrafo negro, clara y legible. ¿Sabías quién era cuando te casaste conmigo? Se te olvidó. 8 palabras. Eso fue todo. 8 palabras que probablemente la impactaron como un tren de carga, llenas de arrepentimiento y una comprensión abrumadora. Mi teléfono sonó a las 9:51. Su número. Lo vi vibrar sobre mi escritorio, vibrando con la urgencia de alguien que acaba de abrir la caja de Pandora y quiere desesperadamente volver a meterlo todo dentro. Lo dejé sonar. Lo dejé pasar al buzón de voz. Escucha su voz más tarde, más aguda de lo habitual, intentando parecer despreocupada y fracasando estrepitosamente. Oye, soy yo. ¿Puedes devolverme la llamada? Es importante. Es muy importante. Bueno, llámame. Por favor. Me envió un mensaje 30 segundos después. David, tenemos que hablar. Por cierto, contesta el teléfono, por favor. Aunque, claro, esto no tiene gracia. Bloqueé su número. Lo bloqueé directamente. Vi el pequeño mensaje de confirmación que apareció en mi pantalla. No recibirás llamadas ni mensajes de este contacto. Genial. Poético. El equivalente digital a cambiar las cerraduras. Intentó enviar mensajes desde el teléfono de otra persona. Reconocí el código de área de su oficina. Probablemente le pedí prestado el celular a su asistente o usé uno de esos teléfonos de trabajo que guardaban en el armario de suministros. Sé que estás recibiendo estos mensajes. Por favor, habla conmigo. Bloquea ese número también. Intentó usar LinkedIn. De hecho, me envió un mensaje de LinkedIn como si fuéramos colegas profesionales haciendo networking en una conferencia, en lugar de un matrimonio enfrascado en una guerra psicológica. David, necesito hablar contigo sobre algo urgente. Por favor, responde. Lo borré sin leer más allá de la vista previa. WhatsApp la mostró intentando llamar a través de la app. Ya la había bloqueado ahí también porque soy meticuloso y creo en estar constantemente indisponible en todas las plataformas. A continuación, llegó el correo electrónico. ¿Asunto? Por favor, léelo. He configurado una respuesta automática. Esta dirección de correo electrónico no está monitoreada. Para asuntos urgentes, por favor, contacte a mi abogado. Todavía no tenía abogado, pero ella no lo sabía y la insinuación era más importante que la realidad. Al mediodía. Según la red de chismes de la oficina, a la que definitivamente no tenía acceso, pero de alguna manera la información llega a quienes saben cómo buscar, mi esposa tuvo una crisis nerviosa en el baño de mujeres, llorando, hiperventilando, el tipo de escena que incomoda a los compañeros y pone nervioso a recursos humanos. Al parecer, alguien le preguntó si necesitaba irse a casa y ella soltó algo sobre que primero tenía que solucionar un problema, lo que solo preocupó más a todos. Su pánico no era culpa. Seamos claros al respecto. No fue un momento de reconciliación donde de repente se dio cuenta de que había traicionado sus votos matrimoniales y sintió un remordimiento genuino. No,
esta era la horrible constatación de que su inofensivo esposo, aquel en quien había confiado tanto que no se daría cuenta, que no le importaría o que no haría nada al respecto, tenía recibos, pruebas, contactos, aparentemente le había llevado la delantera todo este tiempo mientras ella se felicitaba por su inteligencia. Estaba presa del pánico porque las consecuencias habían llegado pronto y habían traído amigos. Estaba presa del pánico porque su marido, el felpudo, tenía wifi, una impresora y, al parecer, unas garras tan afiladas como para destrozar toda su fachada cuidadosamente construida. Estaba en pánico porque, probablemente por primera vez en toda su vida adulta, no controlaba la narrativa y quien la controlaba se había quedado completamente en silencio, de la forma más aterradora posible. Resulta que el silencio da mucho más miedo que la ira. Una ira contra la que se puede luchar. La ira te da una razón para reaccionar. Pero el silencio simplemente permanece ahí, pesado y ominoso, lleno de posibilidades que parecen peores que la anterior. El silencio significa que alguien está pensando, planeando, preparando su próximo movimiento mientras tú te desesperas intentando averiguar a qué juego estás jugando. Y mi esposa apenas empezaba a comprender que había estado jugando a las damas mientras yo preparaba un tablero de ajedrez y que su rey ya estaba en jaque. Para el miércoles por la tarde, mi esposa había entrado oficialmente en la fase desesperada de su crisis personal, lo que significaba que estaba llamando a personas que creía que estaban de su lado. Personas que la conocían desde hacía años. Personas que asistieron a nuestra boda, brindaron por nuestro futuro y probablemente se preguntaban en privado cuánto duraríamos. Personas que ella suponía que se pondrían de su lado automáticamente porque eso es lo que hacen los amigos y la familia, ¿verdad? Se atrincheran. Defienden a los suyos. Te dicen lo que quieres oír en lugar de lo que necesitas oír. Excepto que ella había olvidado un detalle crucial. A algunas de esas personas yo les gustaba más que ella. Harold Freeman estuvo en nuestra boda. Rayos, Harold dio un discurso en nuestra boda. Uno de esos brindis dispersos y ligeramente borrachos que se alargaron demasiado y que incomodaron a todos, pero también los conmovieron extrañamente. Había hablado de amor juvenil y futuro brillante, y de cómo conocía a mi esposa desde los 16 años y la había visto crecer hasta convertirse en una mujer extraordinaria. Se le saltaron las lágrimas. De verdad. Se secó los ojos con la servilleta mientras la gente aplaudía educadamente y se preguntaba cuándo se serviría la cena. Harold era el abogado de nuestra familia. No el mío. No de ella. De nosotros. Él se encargó de la venta de nuestra casa, revisó los contratos de trabajo de mi esposa, redactó nuestros testamentos, que ninguno de los dos creía necesitar hasta dentro de 40 años, porque éramos jóvenes y sanos, y la sordera era algo que les pasaba a otros. Tenía casi 70 años, estaba semijubilado, el tipo de abogado que mantenía un pequeño bufete porque lo disfrutaba más que el golf y le daba una excusa para salir de casa y evitar las listas de dulces de su esposa. Mi esposa lo llamó desde su coche, aparcado en el garaje de la oficina, probablemente encorvado sobre el volante como un fugitivo planeando su próximo movimiento. Lo sé porque Harold me lo contó después, con todo lujo de detalles, y se reía tanto que tuvo que quitarse las gafas y secarse los ojos. Pero en ese momento, cuando apareció su número en su celular, respondió con su habitual calidez profesional. Bueno, hola. ¿Cómo está mi joven profesional favorito? Harold. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Harold, necesito ayuda. Necesito tu ayuda. Ahora, por favor. El por favor probablemente le costó algo. A mi esposa no le gustaba pedir cosas. Era más del tipo que exige y espera obediencia, el tipo de persona que trataba a los trabajadores de servicio como PNJ de un videojuego y se preguntaba por qué nunca parecían entusiasmados con ayudarla. Pero la desesperación vuelve a la gente educada enseguida. Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? No. Nada está bien. Todo se está desmoronando y no sé qué hacer. David no responde a mis llamadas y pienso. Creo que está haciendo algo malo. Y necesito que me ayudes a decidir qué opciones tengo. Harold, en su defensa, la dejó hablar. La dejó contar toda la historia con esa voz entrecortada y llena de pánico que tiene la gente al confesar y pedir la absolución al mismo tiempo. Ella le contó lo de Víctor. Sobre el asunto. Sobre el sobre.
sobre cómo me había quedado callado y la había bloqueado en todas partes, y ella tenía miedo, miedo de verdad, de lo que su inofensivo esposo aparentemente era capaz de hacer. Cuando por fin dejó de hablar, hubo una larga pausa. De esas que parecen como si alguien estuviera cargando un arma. ¿Llamas ahora? La voz de Harold había cambiado. La calidez se había ido, reemplazada por algo que sonaba incómodamente a decepción mezclada con diversión. ¿Me llamas ahora, después de todo esto? ¿A qué te refieres? Harold, necesito ayuda. O sea, Harold interrumpió y me lo imaginé recostado en su silla de oficina, con los pies sobre el escritorio, disfrutando de esto más de lo que probablemente debería. David me informó hace 3 semanas. Vino a mi oficina. Me explicó toda la situación. Me mostró documentación que ni siquiera sabía que existía y me pidió que revisara todo para asegurarme de que estaba gestionando las cosas correctamente. Legalmente hablando, el silencio al otro lado del teléfono debió ser ensordecedor. Hace 3 semanas, por fin susurró. 3 semanas. Más o menos. Sinceramente, una de las presentaciones a clientes más completas que he visto en 40 años de ejercicio de la abogacía. El hombre tenía hojas de cálculo y cronogramas. Contratos destacados. Él sabía del asunto incluso antes de que confesaras. ¿Lo sabías? Tenía pruebas de meses atrás. Le pregunté por qué no te confrontó de inmediato, ¿y sabes qué dijo? Mi esposa no dijo nada. No pudo decir nada. Probablemente intentaba recordar cómo respirar. Dijo, quiero asegurarme de que no pueda alegar que fue un error o un momento de debilidad. Quiero darle suficiente cuerda para que se ahorque. Sus palabras, no las mías. Fue tan frío como el hielo cuando lo dijo. He visto fiscales con menos serenidad. Pero tú eres nuestro abogado de familia. Se supone que debes ser neutral. No puedes simplemente. ¿No puedes simplemente qué? ¿Darle asesoramiento legal a un cliente que contrató mis servicios antes que tú? Eso es precisamente lo que hacen los abogados, cariño. El primero que entre con un anticipo se gana mi lealtad. Así funciona esto. David me contrató hace 3 semanas. Me estás llamando ahora. Las matemáticas no son complicadas. Esto es una locura. Está loco. Intenta arruinarme la vida por un solo error. Un solo error. La risa de Harold fue aguda y sin humor. ¿A eso le llamamos una aventura de meses con tu director ejecutivo durante una fusión multimillonaria que tu marido está auditando? ¿Un solo error? No es un error. Es un patrón de comportamiento calculado con testigos, documentación y suficientes pruebas para llenar un archivador. David no inventó nada. Simplemente recopiló lo que ya existía. ¿Por qué le ayudarías a hacerme esto? ¿Qué exactamente? ¿Responsabilizarte? ¿Documentar la verdad? Soy abogado, no mago. No puedo hacer que los hechos desaparezcan solo porque te resulten incómodos. Nos conocemos desde hace años, Harold. Tú me conoces desde niño, y por eso mismo esto es tan decepcionante. Te vi crecer, te vi casarte, di un discurso lleno de lágrimas sobre tu brillante futuro, ¿y esto es lo que haces con él? Desechaste a un buen hombre por un ejecutivo que probablemente tiene un montón de mujeres en diferentes códigos de área. Ahora estaba llorando. Sollozando de verdad. De esas feas que te hacen moquear y te salen las voces agudas y chillonas. Por favor. Por favor, Harold. Necesito ayuda. Necesito a alguien de mi lado. ¿Quieres saber por qué lo ayudé? La voz de Harold se suavizó un poco, pero el acero que había debajo permaneció. Porque hace 3 semanas, David entró en mi oficina y dijo algo que jamás olvidaré. Dijo, me va a poner a prueba. Me va a presionar para ver si realmente soy tan vulnerable como cree que soy. Y cuando demuestre que no lo soy, entrará en pánico y llamará a quienes cree que están de su lado. Necesito asegurarme de que entiendan lo que realmente está pasando. Otro silencio. Más tiempo esta vez. Predijo que me llamarías. ¿Predijo cuándo? ¿Predijo que dirías? Predijo que intentarías hacerte la víctima y pintarlo de vengativo.
El hombre me dio un guión completo de esta conversación incluso antes de que la tuviéramos. ¿Y sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Susurró ella. Tenía razón. De todo. De cada palabra que saliste de tu boca. Ya me había dicho que dirías. Así que, o tu marido es psíquico o te conoce mucho mejor que tú a él. Apuesto por lo segundo. ¿Qué hago? Sinceramente, contrato a mi propio abogado. Yo no. Alguien que no conoce toda la historia y no está obligado contractualmente a mantener la confidencialidad de la otra parte. Y quizás, solo quizás, empiece a pensar en controlar los daños en lugar de negarlos. Harold. Una cosa más. Dijo, con ese tono de voz que usan los abogados cuando dan el golpe de gracia. David me pidió que te dijera algo si llamabas. Dijo que la felicitaras. Me puso a prueba. Recibió su respuesta. Harold colgó. Mi esposa estaba sentada en su coche, con el teléfono en la mano, probablemente mirando el tablero como si contuviera respuestas a preguntas que apenas empezaba a entender cómo hacer. Su abogado de familia. El hombre que la conocía desde hacía años, que había celebrado su boda, que ella suponía que la defendería automáticamente, acababa de darle la noticia de que su marido había estado jugando al ajedrez en 4 dimensiones mientras ella jugaba al 3 en raya. ¿Y lo peor? Apenas empezaba a darse cuenta de cuántas otras personas podrían estar ya de mi lado en esta situación. Si la traición tuviera una página en Yelp, Harold acababa de dejarle una reseña de 1 estrella con comentarios detallados y fotos. El jueves por la mañana, mi esposa se acercó a su oficina con el frágil optimismo que surge de una noche de negación y desesperados pensamientos internos alimentados por el vino. Quizás ayer solo fue una pesadilla. Quizás todo se calmaría. Quizás su jefe, muy casado, muy comprometido, en plena crisis profesional, había encontrado la manera de que todo esto desapareciera como si nunca hubiera sucedido. La gente con poder podía hacer eso, ¿no? ¿Hacer que los problemas desaparecieran con suficiente dinero y los contactos adecuados? Caminó por el estacionamiento con tacones. Hoy son diferentes. Un poco más abajo, como si inconscientemente hubiera decidido que estar más cerca del suelo podría ayudarla a mantener el equilibrio en un mundo que se inclinaba constantemente hacia un lado. Falda tubo negra. Blusa blanca. Cabello recogido en una elegante coleta. El uniforme de una mujer que esperaba con ansias que su aspecto profesional se tradujera en un trato profesional en lugar de ser escoltada por seguridad. El ascensor la llevó al 3er piso. Su piso. El nivel ejecutivo donde había pasado los últimos 4 años ascendiendo en la jerarquía corporativa, una reunión estratégica y un cumplido cuidadosamente sincronizados a la vez. Caminó por el pasillo familiar, pasando la sala de descanso donde alguien había vuelto a dejar su almuerzo en el microondas y todo el lugar olía a palomitas quemadas y arrepentimiento, hacia su oficina con su nombre en la puerta. Ejecutiva de cuentas senior. Le había llevado 3 años ganarse ese título y aproximadamente 72 horas de molerlo por completo. Llegó a la puerta de seguridad que separaba la suite ejecutiva del resto de la población. La que requería pasar la credencial. La que había pasado aproximadamente 1000 veces sin pensarlo, porque era parte de la rutina, como respirar, mirar Instagram o cualquier otra actividad mecánica que ocurre automáticamente. Sacó su credencial del bolso, la colocó contra el lector y esperó el pitido familiar, la luz verde y el satisfactorio clic del candado al desbloquearse. ¿Luz roja? Parpadeó. Lo intenté de nuevo. Insignia contra el lector. Seguro que fue solo un fallo. La tecnología fallaba constantemente. Las baterías se agotaban. Las bandas magnéticas se desmagnetizaban. Estas cosas le pasan a todo el mundo. ¿Luz roja? Otra vez. Insignia. ¿Lector? Por favor, trabaja. Por favor, por el amor de Dios, déjenme entrar a mi maldita oficina. ¿Luz roja? Y esta vez, una pequeña pantalla de texto que nunca antes había visto se iluminó con un mensaje que bien podría haber sido escrito con fuego. Acceso denegado. CHR inmediatamente. Su mano se congeló a mitad de un cuarto intento. El estómago le dio un vuelco como un ascensor con los cables cortados.
La placa le colgaba de los dedos, sintiéndose de repente más pesada de lo que debía, como si estuviera hecha de plomo en lugar de plástico y sueños rotos. ¿Todo bien? Un analista junior de contabilidad estaba de pie detrás de ella, esperando entrar con su placa, con esa mezcla de curiosidad y vergüenza ajena que se percibe al presenciar la ejecución profesional de otro. No funciona, dijo, con una voz extraña y distante. Mi placa. No funciona. El analista pasó su placa. Luz verde. Clic. La puerta se abrió para él como si se sintiera ofendido por no haberle funcionado a ella. La mantuvo abierta torpemente, sin saber si debía dejarla pasar o no, probablemente preguntándose si ayudarla lo convertiría en cómplice del delito que le había quitado la placa. Voy a recursos humanos, murmuró, alejándose de la puerta como si fuera a morderla si se acercaba demasiado. Bajó 2 pisos en ascensor. Sus tacones resonaban contra el linóleo con un ritmo que parecía incómodamente una cuenta regresiva. Clic. Clic, clic. La caminata a HR se sintió como de 8 millas, a pesar de tener quizás 50 yardas. Cada persona que pasaba parecía mirarla fijamente. Todas las conversaciones parecían detenerse a su paso. La red de chismes claramente había estado funcionando durante mucho tiempo, y ella aparentemente era la noticia principal. El Departamento de Recursos Humanos era uno de esos espacios de una alegría intensa, diseñados para que las conversaciones incómodas resultaran menos incómodas, y que fracasaba estrepitosamente. Carteles motivacionales en las paredes. Un bol de chocolatinas de tamaño pequeño en la recepción. Plantas en macetas que de alguna manera sobrevivían a pesar de la luz fluorescente y el ambiente general de desesperación corporativa. Detrás del escritorio estaba sentado Marcus Chun, generalista de RRHH, de máximo 27 años, probablemente aún pagando sus préstamos estudiantiles, sin duda incapaz de manejar la conversación que estaba a punto de surgir. Necesito hablar con alguien, dijo mi esposa, intentando mantener la voz firme. Mi credencial no funciona. Marcus miró la pantalla de su computadora e hizo clic en algunas cosas. Su expresión pasó de ser amable y servicial a una profunda incomodidad en unos 3 segundos. Ah, sí, señora Michey, la estábamos esperando. Siéntate, alguien estará contigo enseguida. ¿Me esperas? ¿Qué significa eso de esperarme? Alguien estará contigo enseguida, repitió Marcus, su habilidad para desviar el tono corporativo era claramente algo que había practicado en la capacitación para nuevos empleados. Se sentó en una de esas sillas que técnicamente están acolchadas, pero que de alguna manera resultan incómodas. Esperó, revisó su teléfono aunque no había nada que revisar porque la había bloqueado en todas partes y, al parecer, Víctor había decidido que devolver llamadas ya no formaba parte de su trabajo. Se mordisqueó las uñas, cruzó y descruzó las piernas, irradiando energía nerviosa como un reactor nuclear en fusión. Después de 15 minutos que parecieron 15 horas, una mujer salió de una de las oficinas traseras. Margaret no sé qué, vicepresidenta de Recursos Humanos, de unos 50 años, traje gris, zapatos cómodos y la expresión de alguien que ha tenido esta conversación demasiadas veces y que hace tiempo que ha dejado de sentir algo parecido a la compasión. Señora Michey, por favor, acompáñeme. La oficina era pequeña y sin ventanas. Un escritorio, 2 sillas, una caja de pañuelos colocados estratégicamente para que se pudieran alcanzar fácilmente, lo cual nunca era buena señal. Sobre el escritorio, una carpeta manila y 2 hojas de papel que mi esposa reconoció de inmediato como el formulario estándar de renuncia voluntaria de la empresa. Voluntario, eso fue muy sutil, casi tan voluntario como una toma de rehenes. Voy a ser directa, dijo Margaret, sentándose y cruzando las manos como un director a punto de expulsar a un estudiante problemático. Estamos al tanto de la situación con respecto a su relación con el señor Langston. Sabemos que esta relación no se reveló a pesar de que la política de la empresa exige la divulgación de cualquier relación romántica o sexual entre ejecutivos y subordinados. Sabemos que esta relación se produjo durante una transacción comercial importante que ahora se ha visto comprometida. Y sabemos que continuar su empleo aquí representa una responsabilidad significativa para esta organización. Mi esposa abrió la boca, la cerró y lo volvió a intentar. ¿Puedo explicarlo? No pido explicaciones. Le informo de la situación. Tiene 2 opciones. Puede firmar esta renuncia voluntaria con efecto inmediato,
que incluye una indemnización estándar y referencias neutrales. O podemos proceder con el despido con causa justificada, lo que incluye la no indemnización, referencias negativas y posibles acciones legales según lo que descubra nuestra investigación sobre el posible uso indebido de recursos de la empresa o información privilegiada. Esto es una locura. Llevo 4 años trabajando aquí. He cerrado contratos importantes. He construido esta oficina. También has violado varias políticas de la empresa. Has creado un ambiente laboral hostil mediante una relación secreta con un superior y has contribuido al fracaso de una fusión multimillonaria que habría beneficiado a todos los empleados de este edificio. Así que no has construido esta oficina. La has dañado. Considerablemente. La caja de pañuelos parecía cada vez más necesaria. Los ojos de mi esposa se llenaban de lágrimas de rabia, de esas que nacen más de la frustración que de la tristeza, de darse cuenta de que por mucho que discutiera, explicara o se hiciera la víctima, no iba a cambiar lo que estaba pasando. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Margaret miró su reloj. Estás decidiendo ahora. Firma la renuncia o procedemos al despido. Esas son tus opciones. Elige. 20 minutos después, mi esposa salió de la oficina de recursos humanos con una caja de cartón con el contenido de su escritorio, una taza de café con una cita inspiradora, una foto enmarcada de nuestra luna de miel que, al parecer, había conservado a pesar de todo, unas barritas de proteínas y una pequeña suculenta que ya estaba medio muerta por el abandono. Marcus, el generalista de recursos humanos, la había ayudado a empacar, manteniendo esa cortesía profesional que, de alguna manera, empeoró la situación. Su Range Rover, también alquilado, aunque en realidad no era de su propiedad, la esperaba en el aparcamiento, pero ya no podía entrar porque su placa tampoco servía. Tuvo que llamar al aparcacoches, explicarle la situación mientras él la miraba con pena apenas disimulada, y esperar a que levantara la puerta manualmente. Estaba lloviendo. Claro que llovía. Porque el universo tiene un sentido de la temporalidad dramática, al parecer, decidió que la muerte profesional de mi esposa necesitaba efectos meteorológicos para realzar la escena. Estaba sentada en su coche, con una caja de cartón en el asiento del copiloto, viendo cómo las gotas de lluvia resbalaban por el parabrisas, probablemente preguntándose cómo su vida había pasado de la confianza inducida por el precio de las entradas al desempleo en menos de una semana. Su reputación, borrada. Su placa, desactivada. Su carrera, terminada con efecto inmediato. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, estaba almorzando en mi escritorio, revisando informes de cumplimiento, disfrutando de un jueves perfectamente normal en un trabajo donde mi placa aún funcionaba y mi reputación seguía intacta. Es curioso cómo funciona eso a veces. La tarde del viernes impactó a Victor Langston como el tercer acto de una tragedia griega, solo que en lugar de ser perseguido por las furias, lo perseguían reguladores federales, miembros de la Junta enojados y la lenta comprensión de que toda su vida profesional se estaba yendo al garete con la velocidad y eficiencia de un inodoro. Había pasado los últimos 4 días en un ciclo interminable de reuniones de emergencia, conferencias telefónicas con abogados que facturaban como si vendieran órganos en el mercado negro y correos electrónicos que empezaban con «lamentamos informarle» y terminaban con su patrimonio neto cayendo unos cuantos millones de dólares más. La fusión de Orión, su bebé, su obra maestra, el acuerdo que se suponía consolidaría su legado como un titán de la industria, era ahora un cráter humeante donde antes había una transacción comercial exitosa. 2 grandes bancos habían retirado su financiación más rápido de lo que se podría decir que era un riesgo reputacional. 3 miembros de la junta directiva habían pedido su renuncia. La SEC había abierto una investigación preliminar que utilizó términos como investigación, posibles infracciones y otros que hicieron estremecer a su equipo legal. Y mientras tanto, mi esposa lo había ignorado con más intensidad que un millennial que hubiera visto una señal de alerta en una aplicación de citas. Todas las llamadas iban al buzón de voz. Todos los mensajes quedaban sin respuesta. Todos los correos electrónicos rebotaban o desaparecían en el vacío de su cuenta de trabajo, presumiblemente desactivada. Se había esfumado como la promesa de un político tras las elecciones, dejando a Víctor con el problema, las pruebas y una reputación profesional en rápido deterioro. Para el viernes a las 3 de la tarde, Víctor había llegado oficialmente a la etapa de desesperación. La etapa en la que los hombres poderosos, acostumbrados a que las cosas salgan a su manera, de repente se dan cuenta de que el poder es una ilusión que solo se mantiene gracias a que otros aceptan fingir que lo tienen.
Su asistente había dejado de mirarlo a los ojos. Su equipo ejecutivo se tomaba días libres de emergencia, que claramente eran solo excusas para actualizar sus currículums y conectar con cazatalentos. Su despacho parecía menos un centro de mando y más una tumba muy cara. Llamó a mi esposa una vez más, porque al parecer hasta la gente inteligente hace estupideces cuando entra en pánico, y Víctor había dejado la inteligencia en el olvido oficialmente alrededor del martes por la mañana. El teléfono sonó. Una vez. 2 veces. 3 veces. Estaba preparando su mensaje de voz, algo apropiadamente desesperado mezclado con la ira justa para mantener la dignidad masculina, cuando ella finalmente respondió. ¿Qué? Su voz era monótona. Muerta. El equivalente vocal de un zombi que había renunciado a comer cerebros y había decidido simplemente tumbarse en la carretera. Por fin. Dios mío. ¿Tienes idea de lo que ha estado pasando? ¿Tienes idea del desastre que ha caído desde el lunes? Sí, tengo una idea. Considerando que me despidieron ayer. Bueno, renuncié voluntariamente, pero ambos sabemos lo que eso significa. Tú lo conseguiste, Víctor se detuvo. Procesado. Se dio cuenta de que su pieza lateral se había convertido en un lastre para su propia empresa y se desprendió como si fuera una extremidad enferma. Es una lástima, pero tenemos problemas más graves. La fusión fracasó. De hecho, fracasó. 2 bancos retiraron la financiación. La Junta me pide la cabeza. La SEC me tiene tan metido en el culo que puede ver mi trabajo dental. Y necesito que me digas, ¿quién es exactamente tu marido? Silencio. El tipo de silencio que sugiere que alguien intenta explicar algo que debería haber sido obvio desde el principio, pero que, por alguna razón, no lo fue. Es consultor, dijo finalmente. ¿Te lo dije? Trabaja en cumplimiento normativo, auditoría o algo así de aburrido. No prestó mucha atención a los detalles de su trabajo. Cumplimiento normativo. La voz de Víctor se había reducido a un susurro que, de alguna manera, sonaba más fuerte que un grito. Auditoría. Algo aburrido como eso. ¿De verdad me estás tomando el pelo? ¿De verdad me estás diciendo que tu marido, el hombre con cuya esposa te acostabas durante la mayor fusión de mi carrera, trabaja en cumplimiento normativo y auditoría, y no te pareció que valiera la pena mencionarlo? O sea, no es que trabaje para tu empresa. No tiene por qué trabajar para la mía. Víctor estaba gritando. Gritos de verdad. El volumen que probablemente hizo que su asistente se preguntara si debía llamar a alguien o simplemente empezar a guardar su propio escritorio. Trabaja para Morrison y Associates. La firma que lleva nuestra debida diligencia. La firma que decide si nuestra fusión se concreta o si explota. La firma que aparentemente decidió que debía explotar. Más silencio. Más largo esta vez. El sonido de la cosmovisión de alguien desmoronándose en tiempo real. Morrison y Associates. Su voz había subido unas 3 octavas. Ese Morrison y Associates. ¿El qué? Oh Dios mío, sí. Oh Dios mío, ¿eres un marido inofensivo? Eres un consultor aburrido que, como describiste, y cito tus mensajes, probablemente ni se daría cuenta si me quedara despierto toda la noche. Ese tipo es David Michei. Auditor senior de integridad y cumplimiento. El tipo que literalmente redactó la evaluación de riesgos que arruinó nuestra fusión. El tipo que tuvo acceso a cada detalle de nuestro historial financiero. A cada verificación de antecedentes de ejecutivos. Toda responsabilidad potencial. Ese tipo. Pero nunca dijo nada. Nunca actuó así. Claro que no dijo nada. ¿Por qué lo haría? Estaba ocupado construyendo un caso. Estaba ocupado documentándolo todo. Estaba ocupado siendo exactamente lo que su puesto indica, un auditor de integridad y cumplimiento que encontró un grave problema de integridad y lo auditó exhaustivamente. Mi esposa hizo un ruido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo sabes que fue él? ¿Cómo sabes que no fue casualidad la fusión? Porque el informe del denunciante menciona literalmente una relación no revelada con un empleado subordinado casado, cuyas fechas coinciden exactamente con nuestras visitas al hotel.
Porque la evaluación de riesgos incluye detalles que solo alguien con conocimiento profundo de la situación sabría. Porque su firma me avisó ayer por cortesía que el auditor principal de mi caso había revelado un conflicto de intereses personal, pero que sus conclusiones habían sido verificadas independientemente por otros 3 auditores y la SEC. Me dijeron su nombre, y me preguntaron si quería impugnar la evaluación. ¿Qué dijo? ¿Qué podía decir? No. En realidad, esos recibos de hotel no son reales y esos mensajes de texto son falsos. Y definitivamente no me acosté con la esposa de ese auditor durante la fusión que él evaluaba. Cada prueba está documentada. Con fecha y hora. Probablemente esté notariado, por lo que sé. No hay duda, porque es todo cierto. Estaba llorando. Sollozos de verdad. La realidad finalmente estaba penetrando las capas de negación que la habían envuelto como un capullo protector que resultó ser de papel de seda. No lo sabía. Lo juro por Dios. Víctor, no sabía que tuviera ese trabajo. No sabía que tuviera ese poder. Pensé que solo era un aburrido consultor de gestión media que llenaba hojas de cálculo. Bueno, felicidades por tu asombrosa falta de interés en la carrera de tu propio marido. Impresionante compromiso con la ignorancia. Mientras tanto, mi carrera ha terminado. La fusión está muerta. Probablemente pierda mi puesto de director ejecutivo. Mi esposa está solicitando el divorcio. Mis hijos no me hablan. Y la SEC está investigando si incumplí mi deber fiduciario al no revelar una relación que generó un conflicto de intereses en una transacción multimillonaria. Lo siento. ¿Lo siento? Lo siento. Lo siento, pero no me hace sentir mal. Lo siento no restablece la fusión. Lo siento no restaura mi reputación, ni mi matrimonio, ni mi carrera. Lo siento es lo que dices cuando derramas café, no cuando contribuyes a arruinar un acuerdo multimillonario por no poder quitarle las manos de encima a tu jefe casado. ¿Qué se suponía que debía hacer? Me perseguiste. Deseabas esto tanto como yo. No niego mi responsabilidad. Digo que quien dijiste exactamente que era tu esposo debería haber sido una pregunta relevante antes de que empezara todo este desastre. Cuando alguien dice que mi esposo es consultor, la gente normal sigue consultando a quién o qué tipo de consultoría. Pero no, simplemente asumí que era inofensivo porque dijiste que lo era. Siempre parecía inofensivo, susurró. E incluso a través del teléfono, incluso en su pánico, Víctor podía percibir el horror naciente en su voz. La comprensión de que su inofensivo esposo nunca había sido inofensivo en absoluto. Que había estado viviendo con alguien con el poder de destruir carreras y simplemente había decidido no usarlo hasta que ella le diera una razón. Inofensivo, repitió Víctor, con la voz cargada de amarga ironía. ¿Verdad? Los maridos inofensivos no provocan investigaciones federales antes del desayuno. Los maridos inocentes no tienen acceso a archivos ejecutivos confidenciales. No documentan sistemáticamente cada prueba ni la presentan en un formato que haga llorar a los abogados. Su marido no era inocente. Estaba esperando. ¿Y saben qué es lo más aterrador? ¿Qué? Tuvo la paciencia de hacernos creer que nos salíamos con la nuestra. Podría haberlo hecho estallar en cualquier momento. Pero esperó. Recopiló pruebas. Construyó un caso sólido. Y luego lo detonó justo cuando nos causaría el máximo daño a ambos. Eso no es inofensivo. Es calculado. La línea se quedó en silencio, salvo por su respiración y la de él, y el sonido de 2 carreras implosionando simultáneamente en una conexión telefónica. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, con la voz entrecortada. No hacemos nada. No hay un nosotros. Nunca debió haber un nosotros. Vas a contratar a un abogado y a ocuparte de tu divorcio. Voy a contratar a otro abogado e intentar salvar lo mínimo de mi carrera que no esté completamente destruida. Y ambos aprenderemos una lección muy cara, porque tal vez deberías saber a qué se dedica tu pareja antes de engañarla. Víctor colgó. Mi esposa estaba sentada donde quiera que estuviera, probablemente en su Range Rover alquilado, en algún estacionamiento, rodeada por las ruinas de sus propias y terribles decisiones, susurrando en el silencio de su llamada desconectada. Él nunca fue solo mi esposo. No. No,
No lo era. Y ella apenas empezaba a comprender lo que eso significaba. Sábado por la mañana, 7 días después de la confesión de mi esposa, 7 días que parecían ver fichas de dominó caer a cámara lenta, cada una perfectamente posicionada, cada caída llevando inevitablemente a la siguiente. Me encontraba entre bastidores en la cumbre del Instituto de Ética Corporativa, ajustándome la corbata en un espejo que probablemente había reflejado los rostros nerviosos de otros 100 ponentes, todos preguntándose si su presentación sería un éxito rotundo o un fracaso espectacular frente a un público especializado en juzgar a los demás. Solo que yo no estaba nervioso. Ni un poquito. Había estado preparándome para este discurso durante 3 semanas, desde que confirmé lo que sospechaba desde hacía meses y decidí que mi respuesta a la traición no sería emotiva. Sería educativa. Impartiría una clase magistral sobre las consecuencias. Convertiría mi desastre personal en un triunfo profesional. Y lo haría mientras mi esposa observaba desde cualquier agujero en el que se hubiera metido, probablemente con un iPad roto y un wifi pésimo, dándose cuenta demasiado tarde de que el inofensivo consultor con el que se había casado tenía una plataforma, un público y una historia que contar. El auditorio se estaba llenando, 300 asientos, directores ejecutivos, miembros de la junta directiva, responsables de cumplimiento, consultores de ética, asesores legales, básicamente, todos los que se ganaban la vida intentando evitar o limpiar el desastre que mi esposa y Víctor habían creado. La ironía era tan densa que podría untarla en una tostada. Estaba a punto de dar un discurso sobre integridad y consecuencias ante una sala llena de personas que probablemente estaban a una mala decisión de necesitar mis servicios. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Harold. Que te vaya bien. O mejor dicho, que te vaya bien. ¿Demasiado pronto? Lágrimas de alegría en la cara. Sonreí. Respondí. Nunca es demasiado pronto. Primera fila. No me lo perdería. Trajo palomitas. En sentido figurado. La moderadora, una tal Patricia, con dientes increíblemente blancos y un entusiasmo que sugería que había tomado demasiado café, asomó la cabeza entre bastidores. Señor Mitchell, lo esperamos en 5 minutos. ¿Le traigo algo? ¿Agua? ¿Café? ¿Xanax? Se rió de su propio chiste. Estoy bien. Gracias. Genial. Lo harás increíble. El público está muy emocionado, sobre todo después de que estallara el caso de Lanston Technologies esta semana. Todos quieren saber cómo Morrison y sus asociados lo detectaron. ¡Qué momento tan oportuno! ¡Qué momento tan oportuno! Claro. Digamos que sí. Caminé hasta el borde del escenario, escondido tras las pesadas cortinas negras que olían a polvo y a viejas ambiciones. Podía oír al público acomodándose. El crujido de los programas. El murmullo de las redes profesionales. El tintineo de las tazas de café al dejarlas en los reposabrazos. Esta era mi gente. Personas que entendían que los negocios no se trataban solo de ganancias. Se trataban de reglas, sistemas y consecuencias. Personas que creían que las acciones debían tener repercusiones y que nadie era demasiado poderoso para caer. Patricia subió al escenario, con sus tacones resonando con autoridad, y su voz, amplificada por un micrófono, parecía anunciar la segunda venida. Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos en la cumbre del Instituto de Ética Corporativa de este año. Tenemos un elenco increíble de ponentes hoy, pero estoy especialmente entusiasmado con nuestra conferencia inaugural. David Mitchell es auditor senior de integridad y cumplimiento en Morrison & Associates, donde dedicó los últimos 8 años a garantizar que las fusiones corporativas cumplieran con los más altos estándares de conducta ética. Su trabajo ha sido fundamental en varios casos de gran repercusión, incluyendo, y esto resulta sumamente oportuno, la reciente fusión de Orión, que muchos de ustedes han estado siguiendo esta semana. Les doy la bienvenida a David Mitchell. Aplausos. El sonido de 300 profesionales aplaudiendo porque eso es lo que se hace con estas cosas, incluso si no tienes ni idea de quién es el orador ni de si va a ser interesante o si te va a dejar dormido con diapositivas de PowerPoint sobre cumplimiento normativo. Subí al escenario, con traje gris oscuro, Tom Ford, en realidad, porque podía permitírmelo mejor y había decidido que si iba a destripar públicamente la infidelidad de mi esposa, debía lucirme de maravilla. Esta vez sin corbata.
El botón superior desabrochado. Un look que transmitía profesionalidad, pero sin esforzarse demasiado. Peinado, afeitado, con la confianza al máximo. El público se centró en él. Harold en primera fila, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Varios socios de Morrison & Associates estaban dispersos por todas partes, todos conscientes del subtexto de este discurso. Periodistas de Bloomberg y del Wall Street Journal, con sus cuadernos preparados, porque la historia tecnológica de Langston era el escándalo empresarial del mes y querían citas. Y en algún lugar, probablemente en su sofá, en su coche o escondida en cualquier alojamiento temporal que hubiera encontrado después de que cambié las cerraduras de nuestra casa. Un detalle que olvidé mencionar antes, mi esposa estaba viendo la transmisión en vivo. El instituto siempre transmitía en vivo sus cumbres, las subía a YouTube y las hacía accesibles a cualquier persona con conexión a Internet. Formaba parte de su misión democratizar la educación en ética corporativa, o lo que fuera que dijeran sus materiales, lo que significaba que mi esposa podía vería, probablemente estaba viendo ahora mismo, con el estómago encogido al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Me paré en el podio, ajusté el micrófono, miré las 300 caras que me devolvían la mirada y sonreí, no una sonrisa cálida ni amistosa, sino la sonrisa de alguien que llevaba 7 días esperando este momento. Buenos días. Gracias por la presentación, Patricia, y gracias a todos por estar aquí. Quiero empezar con una confesión. Hagan una pausa, dejen que se acerquen, que se pregunten a dónde iba esto. Hace una semana, mi esposa llegó a casa y me dijo que había estado teniendo una aventura con su jefe, el director ejecutivo de una empresa cuya fusión yo estaba auditando. Ella dijo, y cito textualmente, no te pongas dramático, David, es solo una noche con mi jefe, el hombre con el que he soñado desde que nos casamos. La sala quedó en silencio, no el silencio cortés de una conferencia, sino un silencio sepulcral, de esos en los que se oía el cortocircuito cerebral de la gente mientras intentaban procesar si realmente había dicho lo que creían. Dije que sí, y mi mujer parecía confundida porque esperaba ira, drama, emoción, el tipo de reacción que la convertiría a ella en la víctima y a mí en el marido inestable. Pero no le di eso. ¿Sabes qué? Otra pausa, pude ver a Patricia a un lado, con el rostro congelado en una expresión que sugería que cuestionaba cada decisión que la había llevado a ese momento. Porque estaba casada con alguien que creía que el silencio era debilidad, que pensaba que la calma significaba impotencia, que asumía que un marido callado era un marido inofensivo, y discrepo fundamentalmente con esa afirmación. El silencio, cuando se usa con precisión, es un arma muy efectiva, y les contaré exactamente cómo lo usé. Hice clic en la primera diapositiva, un gráfico simple, la anatomía de las consecuencias. Durante los próximos 40 minutos, les guiaré a través de un caso práctico sobre violaciones de la ética corporativa, cumplimiento normativo de la SEC y la intersección entre la conducta personal y la responsabilidad profesional. Les mostraré cómo una relación no revelada derivó en el fracaso de una fusión multimillonaria. Les explicaré cómo la paciencia y la documentación son más poderosas que la ira y la confrontación, y les demostraré por qué la persona más peligrosa en cualquier escándalo corporativo no es el denunciante que actúa de inmediato. Es el auditor que espera hasta tener un caso irrefutable. El público estaba absorto. Los periodistas escribían frenéticamente. Harold reía en silencio, con los hombros temblorosos. Los socios de Morrison asintieron con aprecio, probablemente ya planeando cómo usar este discurso en sus materiales de reclutamiento. Pero antes de profundizar en los detalles técnicos, quiero abordar algo directamente. Alguien está transmitiendo en vivo ahora mismo. Alguien que, hace 7 días, creía comprender la dinámica de poder en su matrimonio. Alguien que asumía que su esposo era solo un consultor aburrido que no se daría cuenta, no le importaría o no haría nada ante la traición. Miré directamente a la cámara al fondo de la sala. El que lo graba todo. El que transmite a YouTube, donde mi esposa sin duda lo estaba viendo. Quiero que sepas algo. Solo esperaba que lo admitieras en voz alta. Esperaba que tuvieras tanta confianza, tanta seguridad en ti mismo, que lo confesaras con una sonrisa y una copa de mi Cabernet. Esperaba que me dieras todo lo necesario para asegurarme de que las consecuencias no fueran solo emocionales. Fueron sistemáticos, documentados y permanentes. Y lo hicieron. Me lo dieron todo. Y ahora el mundo sabe lo que me diste. Le sonreí a la cámara.
No fue cruel. Simplemente satisfecho. La sonrisa de quien jugó a largo plazo y ganó. Así que gracias, cariño. Este discurso está dedicado a ti. Y a todos los presentes en esta sala. Hablemos de por qué la integridad no se trata solo de hacer lo correcto. Se trata de asegurar que lo incorrecto tenga consecuencias duraderas. Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron como una ola. 300 personas aplaudiendo a un hombre que acababa de analizar públicamente su matrimonio en el escenario de una cumbre de ética empresarial. Harold se puso de pie. Ovación de pie. Otros se unieron. Pronto toda la sala se puso de pie, aplaudiendo no solo el discurso, sino también la audacia, la precisión, la brillantez pura y calculada de convertir una tragedia personal en un triunfo profesional. Y en algún lugar, en ese iPad roto con mala conexión Wi-Fi, mi esposa susurró al vacío de su vida vacía. Él nunca fue solo mi esposo. No. Yo fui quien dijo que sí y que el juego seguía abierto. Mi paciencia se convirtió en un arma. Era un silencio que lo decía todo. Era exactamente lo que sugería mi puesto. Un auditor íntegro que lo encontró deficiente y lo documentó a fondo. ¿Y ahora? Ahora todos lo sabían. Incluida ella.